Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Fanfic Naruto, el Jinchuriki perfecto, parte 22. Capítulo 209. Uno de los legendarios Sannin. Discípulo del tercer Hokage. Maestro del cuarto Hokage. Con un pasado tan ilustre, la repentina aparición de Jiraiya sorprendió a los ninjas de la raíz. Aunque solo recibían órdenes de Danzo, les era imposible atacar a Jiraiya sin una orden explícita de arriba. La mirada de Jiraiya recorrió las dos figuras que estaban detrás de él, Nagato y Yaiko. Yaiko ya estaba muerto. Nagato, devastado por la muerte de su mejor amigo y guía, estaba perdido y desconcertado. Sus ojos reflejaban la conmoción y la gratitud de reencontrarse con su antiguo maestro y salvador, pero había mucho más dolor, la agonía de perder a su compañero más cercano y su rumbo en la vida. Si Jiraiya no hubiera intervenido a tiempo para salvar a Nagato, si no le hubiera mostrado el más mínimo atisbo de esperanza, entonces tal vez... Obito, eso. Zetsu Blanco, que estaba a su lado, notó de inmediato que algo andaba mal con el estado de ánimo de su compañero. Abrió la boca, pero enseguida guardó silencio. Jiraiya, un comodín que no esperaban, apareció de la nada. Habían estado tan cerca. A solo un paso de distancia. Nagato casi había despertado por completo al dolor del mundo. ¿Por qué tenía que aparecer Jiraiya ahora? No fue solo Obito quien hizo esa pregunta, incluso Danzo Uchimura quería saberlo. Los ninjas de la raíz se separaron, despejando el camino mientras Danzo avanzaba para enfrentarse a Jiraiya de frente. La mirada fría de Jiraiya se posó en uno de los principales culpables de la muerte de su discípulo. Danzo, Yaiko y Nagato fueron mis alumnos. Sus alumnos, repitió Danzo enfáticamente. Él ya lo sabía. Antes de actuar, Danzo y Anzo hicieron sus deberes. Los tres líderes de Akatsuki, originalmente huérfanos de guerra de Amegakure, indefensos e impotentes, solo se convirtieron en ninjas capaces gracias a la misericordia de Jiraiya hace una década. Pero Yaiko, Nagato y Konan provenían del país de la lluvia. Tras aprender de Jiraiya, no sirvieron a Konoha. Había una excusa perfectamente razonable. Danzo no le tenía miedo a Jiraiya. Con su expresión rígida habitual, declaró fríamente. Jiraiya, tus alumnos pusieron en peligro los intereses de Konoha. Matarlos fue por el bien de la aldea. Los ojos de Jiraiya se posaron una vez más en Nagato. Les enseñó a estos tres niños, víctimas de las interminables guerras entre la Tierra del Fuego y la Tierra de la Lluvia, cómo sobrevivir en este mundo cruel. Yaiko se parecía mucho a él, un idealista que creía en la paz. O mejor dicho, los ideales de Yaiko fueron moldeados en gran medida por las propias enseñanzas de Jiraiya. Jiraiya no se molestó en discutir con Danzo sobre lo que era por el bien de Konoha. Me llevo a Nagato conmigo. Por supuesto, dijo Danzo con naturalidad. No intentó detenerlo. El verdadero corazón de Akatsuki era Yaiko. Fue Yaiko quien unió a todos a su alrededor. Con su muerte, Nagato no era más que un shinobi perdido y destrozado. Y el hecho de que Jiraiya hubiera aparecido ahora, en este momento crítico, resultaba sospechoso e inoportuno. Pero su objetivo ya se había logrado. Tras sopesar los pros y los contras, Danzo decidió que no quería enemistarse por completo con Jiraiya por ello. Haz lo que quieras, dijo Danzo. Jiraiya no perdió ni un segundo más mirando ese rostro viejo y despreciable. Se dio la vuelta. Su mano grande y cálida estrechó la de Nagato, y tras dirigir una mirada triste a los ojos cerrados de Yaiko, murmuró una oración silenciosa. Vamos, Nagato. Lo siento, llegué demasiado tarde. El mundo de Nagato ya se había derrumbado. Ante su maestro y salvador, solo pudo asentir con la cabeza sin vida, con la mirada vacía y vacía. Tararear. Jiraiya extendió la mano y tomó con delicadeza el cuerpo aún tibio de Yaiko de los brazos de Nagato. Le entregó a Yaiko a Hidomaru. Por favor, cuida de Yaiko. Hidomaru aceptó con cuidado el cuerpo de Yaiko, con las manos temblorosas. Sí, señor. Jiraiya se dio la vuelta, con la voz cargada de furia contenida. Danzo, cuando regrese a Konoha, aún no habremos terminado. No se trataba solo de Yaiko. Si ese viejo bastardo de Danzo no se hubiera aliado con Orochimaru, tal vez Orochimaru no se habría sentido repelido por Hiruzen y Minato. Tal vez no habría abandonado Konoha. Danzo se apoyó con fuerza en su bastón, pero no dijo nada. Jiraiya apretó con fuerza la mano de Nagato, protegiéndolos a ambos mientras dejaban atrás aquel lugar maldito. Nagato ni siquiera estaba en condiciones de hablar. Jiraiya no tuvo más remedio que preguntarle a Hidomaru por la ubicación del escondite de Akatsuki. Los tres se dirigieron a una base relativamente segura escondida en Amegakure. Afuera, la lluvia seguía cayendo. Aparte de eso, el mundo estaba en completo silencio. Yo entraré primero, dijo Hidomaru con calma. Entró en el escondite. En el interior, colocó con cuidado el cuerpo de Yaiko sobre una cama. El corazón de Hidomaru se hundió aún más. Ninguno de los demás miembros de Akatsuki había regresado a la base. Deben haber sido emboscados. Afuera. Jiraiya se volvió hacia Nagato. Su gran mano se posó suavemente sobre la cabeza del chico, intentando consolarlo un poco. Respiró hondo. Nagato. Yo. Nagato. Obito apareció, interrumpiéndolo. Por muy inesperada que hubiera sido la llegada de Jiraiya, Obito no podía permitir que salvara a Nagato, que ya tenía un pie en el otro mundo, del abismo. El cuerpo de Nagato se puso rígido. Recordaba las palabras que le habían dicho antes de marcharse aquella mañana. Ideales. Dolor. Poder. Jiraiya inmediatamente tiró de Nagato para que se pusiera detrás de él, protegiéndolo, pues sus instintos le gritaban que ese hombre enmascarado era tan peligroso como Danzo. ¿Quién eres? Preguntó Jiraiya. Obito alzó la mano y declaró con calma, yo soy Uchiha Madara. Ese único ojo con el Sharingan era real. Pero Jiraiya simplemente se burló. ¡Qué tontería! ¿Algún mocoso Uchiha se atreve a pavonearse usando el nombre de Madara? El verdadero Uchiha Madara no se escondería tras una máscara, avergonzado de mostrar su rostro. No se molestó en discutir con Jiraiya sobre la autenticidad de su identidad. Ni Jiraiya ni esa supuesta identidad importaban para su verdadero objetivo. Apartando la mirada del Sannin de cabello blanco, fijó su solitaria mirada firmemente en Nagato. Nagato, únete a mí.
camina a mi lado. Este mundo es brutalmente real y cruel. Necesitas fuerza, y tu fuerza puede hacer que este mundo sienta un dolor verdadero. Que este Uchiha estaba detrás del Rinnegan de Nagato. Solo por encima de mi cadáver. Jiraiya comprendió de inmediato la verdadera intención oculta en las palabras de Obito. Con un movimiento rápido, formó un Rasengan en la palma de su mano y avanzó hacia él. Pero su ataque, junto con su cuerpo, atravesó a Obito sin dejarle ni un rasguño. Piensa bien en lo que te he dicho, Nagato. Obito comenzó a ser absorbido por el vórtice espacio-temporal. Ante un ninja del calibre de Jiraiya, Obito aún no estaba preparado para un enfrentamiento directo. Lo único que necesitaba era sembrar la semilla en el corazón de Nagato. Tarde o temprano, Nagato iría a buscarlo. Debido al extraño jutsu espacio-temporal de Obito y a la falta de información fidedigna, Jiraiya decidió no perseguirlo imprudentemente, permitiendo que Obito desapareciera a salvo ante sus ojos. Jiraiya miró a Hidomaru con expresión interrogante, pero este negó con la cabeza con firmeza. No conozco a este tipo. Sin embargo, a juzgar por la conversación que acabábamos de tener, se hizo evidente que el autoproclamado Uchiha Madara ya había buscado a Nagato con anterioridad. Apenas había pasado una tormenta cuando comenzó a formarse otra. Jiraiya no tuvo más remedio que tomarse en serio a este nuevo y desconocido enemigo. El poder del Rinnegan de Nagato no debe caer en manos de ese hombre peligroso. Al pasar junto a Hidomaru, Jiraiya se agachó, agarró a Nagato por los hombros y lo miró directamente a los ojos. Nagato, ¿quién era el que acaba de hablar? Nagato no respondió. Mantuvo la cabeza baja, atrapado en una agitación interior. Ese hombre. Ese Uchiha Madara, no estaba equivocado. Los ideales de Yaiko, al fin y al cabo, no eran más que ideales. La verdadera paz solo podía alcanzarse mediante un poder abrumador. Y su Rinnegan era ese poder. Yaiko pensó lo mismo una vez, ¿verdad? Nagato. Las emociones reflejadas en el rostro de Nagato eran dolorosamente crudas. Confusión, impotencia, dando paso lentamente a la locura y la obsesión. Jiraiya observó horrorizado cómo las inestables emociones de su discípulo comenzaban a calmarse, pero en la dirección equivocada. No podía permitir que Nagato empeorara. Preparándose, Jiraiya se colocó detrás de Nagato y levantó la mano para lanzar un rápido golpe de karate. Lo siento, chico, primero tienes que calmarte. Él le explicaría todo cuando Conan regresara. Tras la muerte de Yaiko, solo Conan tenía alguna esperanza de traer de vuelta a Nagato. Pero una mano se extendió desde la distancia, interceptando el golpe descendente de Jiraiya. Sobresaltado, Hidomaru gritó al ver al recién llegado, percibiendo finalmente un rayo de esperanza. Kakuzu-san. Jiraiya retiró la mano. Mientras tanto, Kakuzu se dio cuenta de que Jiraiya no tenía intención de matar a Nagato y se relajó un poco. Estuvo inmerso en una feroz batalla con Anso y no supo qué ocurrió después. Tras liberarse, buscó en la dirección en la que había huido el grupo de Nagato, y no encontró a nadie, así que regresó aquí. Hidomaru, temblando, notó los 3 agujeros ensangrentados en el cuerpo de Kakuzu. Kakuzu-san, estás herido. Acabo de perder 3 corazones. Nada que no pueda reemplazar después, dijo Kakuzu con indiferencia. Es una lástima que no haya podido matar a ese semidios. Una recompensa de 300 millones de rayo, desperdiciada. Tras evaluar rápidamente la situación, Kakuzu miró a los ojos de la persona más peligrosa presente, Jiraiya. ¿Qué demonios pasó aquí? Jiraiya se presentó con calma. Soy Jiraiya, el mentor de Nagato. Jiraiya. Kakuzu repitió el nombre, frunciendo ligeramente el ceño. Familiar. 200 millones de rayo. Eres ese tipo. Disculpe. La recompensa por tu cabeza, del mercado negro. Los tentáculos negros del cuerpo de Kakuzu se agitaban inquietos. Un objetivo valorado en 200 millones de rayos se encontraba justo delante de él. Era tentador. Pero tras haber perdido 3 corazones, Kakuzu sabía que lo mejor era no empezar una pelea ahora. Se contuvo y se calmó. Vale, lo entiendo. Era la primera vez que Jiraiya recibía ese trato. Rascándose la cabeza, preguntó. ¿Y tú eres? Soy Kakuzu. Mercenario y miembro nominal de Akatsuki. La mirada de Kakuzu recorrió a las 3 personas que tenía delante. El número de personas era el mismo que cuando se separó de ellas, 3 personas, pero una de ellas fue reemplazada por una figura de cabello blanco valorada en 200 millones de rayos. La expresión de Kakuzu se ensombreció. ¿Dónde está Yaiko? El corazón de Jiraiya se encogió. Maldita sea. ¿Tenía que sacar a colación precisamente eso? Nadie dijo nada, pero el cambio en sus expresiones le dijo a Kakuzu todo lo que necesitaba saber. Sígueme. Hidomaru los condujo hasta la cama de Yaiko. Jiraiya no perdía de vista a Nagato. Normalmente tranquilo y sereno, Nagato había perdido completamente el control. Ante la muerte de alguien muy querido, aulló de angustia. Jiraiya comprendió con gran pesar que, tras haber estado tanto tiempo alejado de sus alumnos, sus palabras quizás ya no tendrían el mismo peso que antes. Su única esperanza residía en el regreso de Conan para ayudar a sostener el mundo de Nagato, que se desmoronaba. Kakuzu entrecerró los ojos. ¿Lesión cardíaca? Sí. Un golpe fatal directo al corazón. Una sonrisa torcida apareció en el rostro de Kakuzu. Murió hace poco. Parece que hoy es mi día de suerte. ¿Una simple herida mortal? Kakuzu ya había sobrevivido a la muerte 4 veces. Sin decir nada más, Kakuzu extendió la mano. Mechones negros brotaron de sus brazos, extendiéndose hasta la herida en el pecho de Yaiko. Ninguno de ellos comprendía realmente las habilidades de Kakuzu, así que nadie podía saber qué estaba haciendo. Sin embargo, en ese instante, una chispa de esperanza brilló en los corazones oscuros y vacíos de los 3 espectadores. Yaiko, aún se le puede salvar. En la batalla contra Anso, los corazones de fuego, viento y relámpago de Kakuzu fueron destruidos. Anso tampoco escapó fácilmente, cayendo víctima de la muerte fingida por Kakuzu y sufriendo graves heridas. A Kakuzu ahora solo le quedaban 2 corazones. Se reservó el corazón de la tierra para sí mismo. Sin embargo, el corazón de agua se separó de su cuerpo, viajó a través de los hilos negros y entró en el cuerpo de Yaiko. El dolor de perder otro corazón hizo que Kakuzu frunciera el ceño. Qué bien que tú también tengas suerte, chico.
Afortunadamente, el atributo principal del chakra de Yaiko correspondía al corazón que Kakuzu aún poseía. Para reemplazar el corazón destruido de Yaiko, Kakuzu utilizó sus hilos negros para reconectar el nuevo corazón a los vasos sanguíneos del cuerpo. El corazón muerto fue extraído. Kakuzu cerró la incisión quirúrgica con sus hilos negros. Poco a poco, las funciones corporales, privadas de energía y flujo sanguíneo, comenzaron a reactivarse al ritmo vigoroso de un nuevo corazón. El rostro de Yaiko, pálido como la muerte, recuperó gradualmente su color. ¿Funcionó? Jiraiya miró a Kakuzu con asombro. ¿Un jutsu que podría resucitar a alguien? Aunque había perdido un corazón, Kakuzu consideró que el intercambio era justo. 500 millones de rayo ahorrados. Más de 70 años de vida, y esta es la primera vez que dono uno de mis corazones. Increíble. De vuelta en el escondite de Akatsuki, por primera vez en mucho tiempo, Nagato finalmente habló. Kakuzu-san. Hidomaru se arrastró hasta el borde de la cama, prácticamente llorando. Yaiko. Ya Yaiko. En medio de la confusión, Yaiko abrió lentamente los ojos. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? No estaba yo muerto. Sobre él se alzaba un tejado familiar. Al girar la cabeza hacia las voces, vio dos rostros familiares pero desconocidos, cubiertos de lágrimas. Nagato. Yaiko intentó gritar, pero lo único que salió fue un sonido ronco y entrecortado. Y, ya. Sus cuerdas vocales aún no estaban completamente curadas. Al ver a Yaiko despierto y emitiendo algún sonido, Nagato tembló y se abalanzó suavemente sobre él. Yaiko. Gracias a Dios. Kakuzu se estremeció, sintiendo un dolor indirecto. Oye, mocoso pelirrojo, pórtate bien. A través de la narración de Nagato, Yaiko relató lentamente lo que sucedió después de su muerte, por qué apareció Jiraiya Sensei y cómo Kakuzu le salvó la vida. Incapaz aún de hablar, Yaiko dirigió primero una mirada de agradecimiento a Jiraiya. Si no hubiera sido por Jiraiya, Nagato y Conan también podrían haberse perdido. Luego se volvió hacia Kakuzu, con la gratitud reflejada en su rostro. Mi misión en Kirigakure, dijo Kakuzu en voz baja, era asegurar la supervivencia de ustedes tres, Yaiko, Nagato y Conan. Su mirada se dirigió hacia arriba, como si se imaginara nadando en un mar de dinero. Aunque perdí 300 millones y 200 millones de rayos, la misión de 500 millones de rayos sigue intacta. Jiraiya estaba perplejo. ¿500 millones? ¿Qué clase de mundo absurdo era este, donde sus tres estudiantes valían más que él mismo junto? Yaiko, Nagato y Hidomaru estaban igualmente perplejos. Hidomaru tartamudeó. Kakakuzu-san, ¿pero no dijiste 50 millones? Ya habían visto recompensas de decenas de millones pagadas a poderosos Jonin con anterioridad. ¿Pero más de 100 millones? ¿500 millones? Eso fue astronómico. Mucho más allá incluso de la recompensa de Jiraiya. ¿50 millones? Kirigakure me pagaba para proteger sus intereses económicos de la injerencia de Amegakure, se burló Kakuzu. Ese Mizukage sí que sabe cómo malgastar dinero, lanzando tantas cosas a la cabeza. Dirigió una mirada escéptica a Yaiko y Nagato. ¿Vales tanto? Parecía sospechoso que los estuviera insultando. Yaiko y los demás se rascaron la cabeza con incomodidad, riendo tímidamente. Mientras tanto, Jiraiya miró fijamente el Rinnegan de Nagato, su mente acelerada. ¿Sabía el escurridizo Mizukage sobre el Rinnegan? ¿Es por eso que ofreció una recompensa tan alta por esos niños? Kakuzu no tenía intención de seguir siendo el centro de atención. Se retiró a su habitación privada en la base de Akatsuki, alegando la pérdida de 4 corazones como una excusa sólida que nadie podía refutar. Los Akatsuki siempre reservaron una habitación personal para Kakuzu. Su ropa estaba llena de agujeros. Sacó ropa nueva del armario y se cambió. En el espejo, su cuerpo maltrecho se reflejaba ante él. Sobre la mesilla de noche, una delicada flor de papel reposaba orgullosamente en un jarrón que Kakuzu había comprado por 999 rayo. Capítulo 210. 2 días después. Finalmente, Yaiko logró levantarse de la cama y comenzó a afrontar las consecuencias de su propia imprudencia e ingenuidad. Nagato asumió el mando y reunió a todos los miembros de Akatsuki dispersos por la tierra de la lluvia. Necesitaba consolidar sus fuerzas y evitar ser exterminado por los ninjas rebeldes de la lluvia. Mientras tanto, Hidomaru abandonó su base y se dirigió hacia la zona por donde viajaban los demás, con la esperanza de encontrar a algún miembro superviviente de Akatsuki. En un bosque remoto y tenebroso, descubrió señales de batalla. Pero Obito y Setsu Blanco ya se habían llevado todos los cuerpos, para su propio uso. No dejaron ni un solo cadáver para que los Akatsuki lo enterraran. El peor escenario posible se había convertido en realidad, aparte de Yaiko, Conan, Nagato y el afortunado superviviente Hidomaru, el resto de los Akatsuki estacionados en la base estaban todos muertos. Fue la mayor pérdida que Akatsuki había sufrido desde su fundación. La lluvia continuó cayendo sin cesar sobre la tierra de la lluvia. En un pequeño cementerio, Yaiko, Nagato y Conan, junto con los miembros de Akatsuki que habían regresado de sus misiones, erigieron lápidas para los caídos. La fría lluvia los empapó mientras permanecían en silencio. Jiraiya y Kakuzu estaban detrás de ellos, uno a cada lado. Bajo la traicionera emboscada de Chometsu, Anso fue gravemente herido por Kakuzu. Danzou, consciente del peligro, no se atrevió a hacer nada contra Jiraiya, no con su poder e identidad. Desde entonces, los ninjas de Danzou y Anso no se han atrevido a provocar a Akatsuki de nuevo. El ambiente era sombrío, pero todos se comportaron con compostura. Después de todo, lo que Yaiko y los demás estaban experimentando ahora, Jiraiya y Kakuzu ya lo habían vivido antes. El dolor de la pérdida. Era una prueba cruel que todo shinobi tenía que afrontar en este mundo. ¿Se recuperarían? ¿O se ahogarían en la locura? Así como Kato Dan y Nawaki moldearon el destino de Tsunade. Los pensamientos de Jiraiya se dirigieron al Uchiha que se había aparecido ante Nagato. Es probable que los Uchiha hayan sufrido el mismo tipo de padecimiento. Tsunade optó por abandonar el mundo, mientras que los Uchiha optaron por abandonarlo por completo. Si Jiraiya no hubiera llegado a tiempo para salvar a Nagato, si no lo hubiera detenido. Si Kakuzu no hubiera salvado milagrosamente a Yaiko de la muerte. Nagato ya debía haber aceptado la ideología de ese hombre. Si el poder del Rinnegan se distorsionara para el mal, la paz en el mundo shinobi estaría en grave peligro.
Gracias, Kakuzu. Jiraiya habló con claridad. Como su maestro, no pude protegerlos. Por lo tanto, esta gratitud proviene tanto de ellos como de mí. No es necesario. Kakuzu miró la mano extendida de Jiraiya, vacía como era de esperar, y no mostró ningún interés. Tú, yo, todos somos simples peones. En los últimos 2 días, Jiraiya ya les había explicado a Yaiko y Nagato cómo había logrado aparecer en el momento perfecto. No fue suerte. Fue gracias a Conan, que envió un mensaje desde muy, muy lejos. Al mencionar eso, la expresión de Jiraiya se tensó un poco. En realidad, no fue solo Conan. Fue Yagura, el cuarto Mizukage, quien orquestó todo. Un shinobi de la aldea de la hoja, que actúa voluntariamente como peón de un Mizukage. No era precisamente un tema del que Jiraiya estuviera entusiasmado por hablar. Pero a diferencia de Jiraiya, Kakuzu no era de la aldea de la hoja. No había sido utilizado. Jiraiya fue engañado sin motivo alguno. Por otro lado, Kakuzu tenía 500 millones de rayo en juego. Ni siquiera su máscara pudo ocultar la sonrisa irónica que se dibujaba en las comisuras de sus labios. Conan regresó a la base de Akatsuki a última hora de la tarde. Su primera visita fue para ver a Nagato y Jiraiya. Yaiko se encerró en su habitación, reflexionando sobre lo sucedido. Respondió a su llamada, pero se negó a salir. Tras intercambiar unas palabras con Nagato, Conan suspiró. Comprendía hasta qué punto este fracaso y sus consecuencias habían sacudido los ideales de Yaiko. Jiraiya finalmente habló. Conan, Nagato. Dejad que Yaiko pase un tiempo a solas. Sí, sensei. Conan se volvió hacia Nagato. Quiero ir a ver a los demás. Nagato asintió. De acuerdo, iré contigo. Los dos llegaron rápidamente a un acuerdo y se dirigieron a pedir permiso a sus mayores. Nagato miró a Jiraiya. Conan, en cambio, miró a Yagura. Naturalmente, el cuerpo que acompañaba a Conan no era el verdadero cuerpo de Yagura, sino solo un clon de agua. Aún así, Yagura podía sentir la mirada penetrante de Jiraiya en su espalda, como si se estuviera protegiendo de un hombre que intentaba robarle a su discípulo. Desde el momento en que Yagura entró en la base de Akatsuki, Jiraiya lo vigiló de cerca. Yagura se estaba acostumbrando. En cualquier caso, solo era un clon, Jiraiya no podía hacer nada. Él asintió con la cabeza, de acuerdo con Conan. Adelante. Tu maestro y yo tenemos algunos asuntos privados que tratar. Conan le hizo una reverencia primero, luego se giró y se despidió de Jiraiya antes de marcharse con Nagato y varios miembros de Akatsuki hacia el cementerio. Fuera de la habitación de Yaiko, solo quedaban Yagura y Jiraiya. Se alejaron un poco más, para no molestarlo. Yagura se encogió de hombros. El famoso Jiraiya, ¿eh? La forma en que me miras, me estoy poniendo un poco nervioso. Puedes tranquilizarte, ¿de acuerdo? Esta vez estamos del mismo lado. Aunque Jiraiya vagaba por el mundo escribiendo libros, tal como habían profetizado los sapos del monte Myogoku, no estaba completamente ajeno a los asuntos principales de las naciones Shinobi. Siguió de cerca los recientes cambios en Tierra del Fuego y las fluctuaciones en la opinión pública. Gracias a ellos, llegó a comprender qué clase de persona era Yagura. Entonces dime, dijo Jiraiya con firmeza. ¿Qué es exactamente lo que quieres esta vez? Al igual que Yaiko y los demás, la visión de paz de Jiraiya se inclinaba hacia la paz de Konoha. ¿Mi objetivo? Yagura arqueó una ceja. No veo por qué eso te incumbe. No tengo por qué darle explicaciones a un ninja de la aldea de la hoja. Jiraiya insistió, tú también vas tras el Rinnegan de Nagato, ¿verdad? Temía que Nagato se sintiera atraído por Kirigakure. Aunque parecía improbable, dado que su corazón seguía en la tierra de la lluvia, no se podía descartar la posibilidad, especialmente después de lo sucedido con Conan. Esto era algo que Jiraiya no podía permitir bajo ningún concepto. Yagura soltó una risita. Claramente, Jiraiya ya lo sabía. ¿Para qué preguntar entonces? Si el poder del Rinnegan no pudiera utilizarse para sus propios fines, entonces tendría que ser destruido. Pero claro, sería mejor aceptar. Y Yagura creía tener la sartén por el mango. Por eso vino a Amegakure. El hombre que operaba en las sombras había aparecido a plena luz. Además, Yagura cambió de tema. Ah, ¿así que conociste a ese Uchiha, el que se hace llamar Madara? La atención de Jiraiya fue desviada con éxito. Aunque sospechaba de las verdaderas intenciones de Yagura, su preocupación por ese Uchiha prevaleció. ¿Qué sabes? No mucho. Yagura se mostró complacido de compartir información al respecto. Vino buscando problemas. Maté a uno de sus secuaces de mayor confianza. Nuestra unidad de decodificación en Kirigakure extrajo información de la memoria de ese tipo. Ese Uchiha, que se hace llamar Madara, quiere usar el Rinnegan para reunir a todas las bestias con cola y obligar al mundo a someterse a su dominio. Medias verdades, medias mentiras. Yagura era un maestro de la manipulación. Colocó su mano sobre el sello en su estómago. Sabes, yo también soy un Jinchuriki. Veo. Jiraiya le creyó, no le quedó más remedio que creerle. Era la única manera de entender cómo un Mizukage de la lejana Kirigakure podía saber que Uzumaki Nagato de Amegakure poseía el Rinnegan. Nagato aún no había despertado todo el poder del Rinnegan, ni había utilizado sus técnicas oculares en público. La información nunca se filtró, ni siquiera Anso lo sabía. ¿Eso le llamas no saber mucho? Murmuró Jiraiya. Yagura esbozó una modesta sonrisa. Ya sea como Jinchuriki o como Mizukage, no me quedaré de brazos cruzados y dejaré que ese Uchiha quede en libertad. Estoy de acuerdo. Nagato no puede sucumbir al lado oscuro. En ese momento, Jiraiya realmente tuvo que agradecerle a Yagura. Por ahora, salvó a su discípulo, evitando una tragedia en la que ninguno de sus alumnos hubiera sobrevivido. En el futuro, Yagura podría haber salvado la vida de Jiraiya. No habría tenido que dedicarse eternamente a recopilar información. Tras forjar una alianza difícil, Yagura la anuló con serenidad. Por eso vine aquí, dijo. Y ahora que están a salvo, me quedaré con el Rinnegan para mí. Yagura se volvió hacia la habitación de Yaiko. Un segundo estaban hablando. Al instante siguiente, la máscara se cayó y sacó el cuchillo. Jiraiya se agachó inmediatamente. Mizukage. Sabía que no vendría sin un motivo.
Estilo terrestre, pantano del inframundo. El suelo bajo los pies de Yagura se convirtió en un lodazal, dejándolo atrapado. No podía superarlo. Yagura suspiró y miró hacia atrás. No puedes detenerme, Jiraiya. No tienes opción. No tienes voz. Quizás, como su profesor, podrías intentar hacer lo que yo hago. Pero eres de Konoha. ¿Y qué? Espetó Jiraiya. No iba a renunciar a la tierra de la lluvia solo porque no fuera su tierra natal. Se negaba a creer que Konoha fuera más débil que Kirigakure. Si Yagura pensaba que su aldea podía hacer lo que Konoha no podía, estaba equivocado. ¿Has olvidado cómo conociste a esos 3 niños? ¿Por qué quedaron huérfanos a causa de la guerra? ¿No fue acaso por la guerra que libraron Konoha, Tsunagakure e Ibagakure? Esas palabras amargas le hirieron profundamente. Jiraiya apretó los dientes. Yagura continuó, de acuerdo, dejemos esta historia. Hay otra razón. Tú tienes a Danzo Uchimura en Konoha. Yo me tengo a mí mismo en la niebla. Quizás. En cuanto Yagura terminó de hablar, una oleada de intención asesina surgió detrás de Jiraiya. Un puño voló por el aire hacia él. Tomado por sorpresa, Jiraiya no tuvo más remedio que cancelar su jutsu y esquivar. El devastador puñetazo abrió un agujero en el suelo. ¿El delantero? Kakuzu, el mismo hombre al que Jiraiya agradeció hace apenas unas horas. Kakuzu. Tú. Kakuzu se encogió de hombros. Solo trabajo por dinero. 500 millones de rayo no fueron suficientes. Jiraiya se volvió hacia Yagura, furioso. Un ninja renegado. Kirigakure debe estar nadando en riquezas robadas, sin duda de Konoha y Tsunagakure. Si Kakuzu no hubiera intervenido, Yagura podría haberse liberado. Yagura lo miró. Estoy destrozado. No he añadido nada. Kakuzu no negó la segunda parte del comentario de Yagura. He llegado a mi propia conclusión. Si esos 3 niños quieren sobrevivir, tienen más posibilidades con el Mizukage que con Konoha. ¿Esto es para Yaiko y los demás? Yagura tradujo mentalmente las palabras de Kakuzu. J.E. Ese anciano empezaba a parecer un abuelo cariñoso. A diferencia de Yagura, que se sentía muy complacido tras descubrir la verdad. Jiraiya casi maldijo en voz alta, Kakuzu, bastardo. La supuesta postura neutral de Kakuzu quedó perfectamente ilustrada por su comentario indiferente. Dejemos que estos 3 niños decidan su propio futuro. Esa noche, Conan y Nagato regresaron del cementerio tras rendir homenaje a sus compañeros caídos. Yagura acudió personalmente y se unió a Conan para sacar a Yaiko de la habitación. Era como intentar remover una piscina estancada, no había respuesta. Entonces Yagura pronunció la frase más dura del día. Kakuzu, es tu turno. Si aún no sale, considéralo muerto. 500 millones de rayo tirados a la basura, además de 4 de vuestros corazones. A pesar de quejarse de que Yagura estaba violando el acuerdo original, Kakuzu se arremangó y dio un paso al frente. Oye. Lárgate de aquí. No puedes deberme tanto. Todos. En los últimos instantes antes de que terminara el día, bajo el peso de esa amenaza, Yaiko finalmente emergió. Después de la cena, Yagura se sentó con Yaiko, Nagato y Conan para una conversación seria. Jiraiya y Kakuzu permanecieron de guardia a ambos lados, como guardianes silenciosos. Tras esta última batalla, Akatsuki perdió casi la mitad de su fuerza de combate. Yagura habló con aire autoritario. Yaiko. A partir de ahora, Akatsuki todavía te necesita al mando. Yaiko apretó los dientes, rechazándolo con dificultad. Señor Mizukage, me temo que ya no soy capaz de liderar. No creo tener lo que se necesita. Yagura no se anduvo con rodeos. ¿Quieres que Nagato sea el nuevo líder, verdad? Sí. Esto no era algo que le hubiera dicho en privado a Nagato. Ahora, delante de todos, Yaiko lo admitió en voz alta, y parecía mucho más tranquilo gracias a ello. Ya no soy la persona adecuada para liderar. La voz de Nagato se alzó en señal de protesta. Yaiko, siempre fuiste el líder de Akatsuki. Todos, Conan y yo, siempre te seguimos. Conan también estaba a su lado, ofreciéndole su inquebrantable confianza, como siempre. Yaiko, no te culpes tanto. La culpa es precisamente lo que se necesita, interrumpió Yagura, corrigiéndola sin rodeos. No creía que los ideales que Yaiko había tenido en el pasado fueran correctos, eran demasiado ingenuos. Y esa es precisamente la razón por la que Yaiko cayó en la trampa de Anso la salamandra, una trampa tan infantil que casi resultaba un insulto. Incluso si Anso no hubiera asestado un golpe tan duro a Akatsuki, si Yaiko hubiera continuado por el camino del idealismo. El fracaso y la muerte eran inevitables. La paz no se logra mediante la razón y la conversación. Solo existe dentro del alcance de un cañón. Entonces Yagura trazó el camino que debían seguir los 3. ¿Quieren la paz? Entonces solo hay una manera, su poder debe ser lo suficientemente fuerte como para imponerla. Al no ejercer ese poder, crean un efecto disuasorio. Así se aseguran de que ningún país vecino se atreva a iniciar una guerra. Incluso antes del incidente con Anso, Yaiko estaba considerando dimitir y ceder el liderazgo a Nagato, el que posee el Rinnegan. Los ideales de Anso se vieron destrozados por la dura realidad. Ahora, Yagura ha venido para mostrarles el camino para reconstruir desde las ruinas. Yaiko. Como ya te dije, Akatsuki todavía te necesita como su líder. Eso no tiene por qué cambiar. Cuando Yaiko abrió la boca para protestar de nuevo, Yagura lo hizo callar. Nagato y Conan te siguen. Tienes carisma y presencia de liderazgo. No te subestimes. Cree en ti mismo. Esa declaración, viniendo nada menos que del Mizukage, dio en el clavo. Era como si alguien le hubiera inyectado una dosis de pura motivación. La ingenuidad viene con la edad. Yagura rió, pensando para sí mismo. ¿Quién no ha sido ingenuo alguna vez? Oh. Todos los presentes en la sala tuvieron el mismo pensamiento. Quizás este no sea el mejor momento para decir esto, teniendo en cuenta que probablemente seas la persona más joven aquí. Por el momento, Yagura dejó que Yaiko asimilara las cosas por su cuenta. Luego se volvió hacia Nagato. Nagato, esta parte es para ti. Nagato contuvo la respiración. Por el bien de Akatsuki, debes abandonar tu miedo al Rinnegan. Aprende a dominar su poder. Si Yaiko era el guía espiritual de Akatsuki, entonces Nagato era su arsenal nuclear.
domina el Rinnegan. Y mata a Anso Salamandra. La sala quedó en silencio, conmocionada. Yagura no pudo contenerse y plasmó una visión audaz, tanto para Akazuki como, mejor dicho, para el propio Nagato. Una vez que hagas esto, nadie te controlará más. Ya no tendrás que ir de un lugar a otro, tapando agujeros mientras te ridiculizan. Cada palabra tocaba una fibra sensible, llegando al núcleo del dolor que Akazuki arrastraba desde hacía mucho tiempo. Que Anso se vaya al infierno. La magnitud de sus ambiciones se expandió repentinamente. Entonces, vuestros ideales, vuestra visión, podrán finalmente hacerse realidad abiertamente, aquí mismo, en la tierra de la lluvia. Protegeréis la paz de esta tierra con vuestras propias manos. Yagura se volvió hacia Conan. Conan, ¿recuerdas los paisajes que viste en la Tierra del Agua? ¿No te gustaría ver algo similar aquí? Por un instante, la joven que había estudiado en el extranjero en Kirigakure se quedó paralizada, luego, sus ojos se iluminaron de esperanza. Yaiko, el líder ideológico. Nagato, el poderío militar. Conan, el jefe de asuntos internos. En Kirigakure, Yagura interpretó los papeles de los dos primeros. El mayor de los Gensi se encargaba de la parte administrativa. Pero aún faltaba un elemento crucial, un aliado externo. Una pareja que se mantuvo fiel a sus convicciones. Kirigakure no tenía uno. Y ahora, los Akazuki, aún débiles, también necesitaban uno desesperadamente. Yagura sonrió cálidamente y le tendió la mano. En nombre del Mizukage, Kirigakure será el aliado más fuerte de Akazuki. Capítulo 211. El camino que Yagura había trazado seguía estando demasiado urbanizado para que Yaiko y los demás lo comprendieran del todo. Su procesamiento llevaría tiempo. Pero no había prisa, al fin y al cabo, quien estaba allí era solo un clon. El verdadero Yagura había regresado a su oficina, absorto en su trabajo. El clon se recostó en su silla, pensando con aire de suficiencia que el verdadero era un poco tonto. Si él fuera el original, dejaría que el clon se encargara del papeleo mientras él salía a relajarse. Aún así, fueran clones o no, ambos eran Yagura. El secreto era no dejarse atrapar. Si un Kage pusiera un pie casualmente en territorio de otra nación, podría desencadenar fácilmente un incidente internacional. Ser un Kage puede ser conveniente, pero a veces también es una desventaja. El tiempo pasó poco a poco. Un bolígrafo giraba distraídamente entre sus dedos. Yagura señaló con la barbilla hacia el trío. ¿Y bien? ¿Ya te has decidido? Si no, puedo darte un poco más de tiempo. Desde que comenzaron a tratar con Kirigakure, esta no era ni la primera ni la segunda vez que recibían tanta paciencia y buena voluntad. Yaiko agitó las manos rápidamente, algo nervioso. No hace falta. En este mundo, simplemente eran anónimos. Él era uno de los 5 Kages. Yagura sonrió. No hay necesidad de estar nerviosos. Ya he invertido mucho tiempo y esfuerzo en ustedes 3. Un poco más no hará daño. Lo que tenían ante sí era una elección, aceptar o no el camino que les ofrecía Yagura. Seguiría Yaiko liderando a Kazuki, aceptaría Nagato el Rinnegan y dominaría su poder, se aliaría Conan por completo con Kirigakure y comenzaría a aprender de ellos. Tras calmar sus nervios, los 3 asintieron, dando su respuesta a Yagura. Como portavoz de facto, Yaiko dio un paso al frente. Nosotros, los Akazuki, no le defraudaremos, Lord Mizukage. Con el claro objetivo de derrotar a Anso la Salamandra, Nagato se enfrentó a Yagura con renovada determinación. Con Yaiko y Conan a mi lado, puedo dominar el Rinnegan. Conan, que ya conocía a Yagura y había hablado largo y tendido con él de camino, no añadió nada. Su decisión ya estaba tomada incluso antes de que comenzara la reunión. Bien. Yagura dejó escapar un suspiro de alivio. La situación de Akazuki finalmente se resolvió. Sus inversiones iniciales, tanto en tiempo como en recursos, habían dado sus frutos. De hecho, los resultados superaron con creces sus expectativas. Se lo debía a Conan. La aceptación de Yaiko y Nagato probablemente dependió en gran medida de su apoyo. También tenía una deuda de gratitud con Orochimaru, e incluso con Hiruzen Sarutobi y Namikaze Minato. Fue debido a sus victorias políticas en Konoha que Danzo y Orochimaru se vieron obligados a abandonar la aldea para evitar un enfrentamiento. El inquieto Danzo se dirigió a la Tierra de la Lluvia, uniendo fuerzas con Anso para atacar a Akazuki. Orochimaru fue a Kirigakure, lo que permitió a Yagura contactar con Jiraiya justo a tiempo para salvar a Nagato del borde del precipicio. En esta retorcida versión de Inversión Ángel, Yagura se aseguró 3 potencias futuras y aliados leales para Kirigakure. Los Akazuki, por muy débiles que estuvieran ahora, estaban profundamente agradecidos por la ayuda oportuna que los había salvado. Y el propio Yagura estaba igualmente satisfecho. No pudo evitar sonreír. Kirigakure da la bienvenida a Akazuki. Sois amigos dignos de confianza y leales. Y en términos de potencial, eres el mejor. Espero con ansias el día en que derrotes a Anso y te conviertas en el verdadero líder de Amegakure. Dicho esto, ignoró con indiferencia al autodenominado semidios Anso. Esto explica por qué la invasión de un Kage al territorio de otra nación era un asunto tan grave, era realmente peligroso. Aunque no era la primera vez que decía algo tan atrevido, Yaiko y los demás seguían atónitos. Yagura, el hombre peligroso, dejó clara su postura. Cuando llegue ese día, Amegakure será el aliado más cercano de Kirigakure. Incluso más cercano que Tsunagakure o Komogakure. Komogakure siempre había sido la segunda mejor, siempre aspirando a la cima. Con Konoha aún en el trono, estaban concentrados en esa lucha. Pero tan pronto como Kirigakure destronara a Konoha, Komogakure cambiaría su estrategia. Por otro lado, Tsunagakure se había deteriorado irremediablemente. Yagura confiaba en que, en pocos años, podría transformarla en un estado títere. Kirigakure y Tsunagakure y Amegakure de Akazuki, ese era el proyecto en la mente de Yagura. Y ahora, la mayor parte ya estaba instalada. Tras la reunión, Yaiko y los demás regresaron para reunirse con los miembros restantes de Akazuki y celebrar una conferencia interna. Kakuzu también lo siguió. Una vez resuelto todo, Yagura se preparó para disipar a su clon. ¿Qué espera? Mizukage. Jiraiya gritó, con el rostro sombrío. Como Shinobi de Konoha y quien entrenó a esos 3 niños de Amegakure, verlos ahora capturados por Kirigakure le dolía más de lo que podía admitir. Nagato había comenzado a desatar el poder del Rinnegan.
Si realmente derrocaba a Anso en los años siguientes y tomaba el control de Amegakure, entonces Konoha estaría en peligro. Tan solo imaginar las consecuencias hizo que Jiraiya se estremeciera. Sus acciones pasadas bien podrían haber sembrado una futura amenaza para la seguridad de Konoha. ¿Qué ocurre, Jiraiya? Yagura aún no había liberado el sello de su clon. Simplemente sonrió y dijo: ya es un poco tarde para detenerme, ¿no? La fundación de Akatsuki ya estaba establecida. En el instante en que esas palabras salieron de su boca, el rostro de Jiraiya se ensombreció aún más. Él y Kakuzu asistieron a la reunión, pero solo como observadores. Kakuzu lo vigiló atentamente todo el tiempo. Jiraiya se rascó la cabeza, frustrado. Suspiró. Picazón en la cabeza. Dolor de cabeza. Y lo que es más importante, la situación ya había cambiado. Como antiguo profesor, debería estar agradecido a Yagura por haber salvado a sus 3 alumnos. Yagura se rió de la confusión interna de Jiraiya. ¿No te fuiste de Konoha para viajar por el mundo y escribir libros? Por cierto, leí El paraíso de Amazo. Las escenas de acción no estuvieron nada mal. Debería haberse alegrado de recibir elogios por su escritura, pero viniendo de Yagura, solo le hizo sentir culpable. Que este libro no es precisamente apropiado para alguien de tu edad. En cuanto dijo eso, Jiraiya recordó, Yagura era más joven que Yaiko y los demás. Nadie me dice que puedo o no puedo leer, dijo Yagura con un suspiro. Ni siquiera usted, autor-san. Exhaló y retomó el tema. Está bien. Si has venido a agradecerme como profesor, solo puedo decir, de nada. Pero si hablas como un shinobi de Konoha, bueno, entonces solo estás buscando problemas. Ya no hay nada que puedas hacer. Incluso Jiraiya, al observar cuánto había invertido Yagura en Yaiko, Konan y Nagato, no pudo evitar admirar su visión de futuro, su determinación y su audacia. Con tantos incentivos azucarados, ¿cómo no iban a convencerse estos 3? Yagura los trató con sincera amabilidad. Les tendió la mano cuando nadie más lo hizo. A cambio, ellos le demostraron lealtad. Jiraiya tenía que esforzarse mucho para poder seguir el ritmo del proceso mental de este joven Kage. Si Kirigakure y Amegakure forman una alianza, ¿qué significará eso para Konoha? Ah, ¿estás pensando en Konoha ahora? No hay problema. Te echaré una mano, por el bien del paraíso del amor. Yagura sonrió, completamente imperturbable. Retomando lo que comentábamos antes de la reunión, usted es su maestro, pero Konoha y Akatsuki jamás podrían ser aliados. ¿Por qué? Porque, desde el principio, Konoha perdió mucho a manos de Kirigakure. Hay décadas de derramamiento de sangre entre Konoha y Amegakure. Intereses entrelazados. Recientemente, Danzo se convirtió en enemigo de Akatsuki. ¿Pero Kirigakure? Nosotros no tenemos nada de eso. Yaiko y los demás son leales a Amegakure. Jamás podrían unirse a Konoha. En cuanto se hagan más fuertes, inevitablemente representarán una amenaza para la vecina Konoha. Pero no les pido que se conviertan en shinobi de Kirigakure. Les permito luchar por su propia nación. Para ser justos. Danzo realmente estaba haciendo lo que creía mejor para Konoha. Yagura se encogió de hombros y miró a Jiraiya a los ojos. Entonces, permítame preguntarle algo, como su profesor, su mejor opción podría ser matarlos a los 3 ahora mismo. Esa es la única manera de eliminar la amenaza. Capítulo 212. Haciendo lo mismo que Danzo. Al matar a Yaiko y a los demás, eliminamos la posibilidad de que se conviertan en una amenaza para Konoha. Desde la perspectiva de un shinobi leal de Konoha, esto era exactamente lo que Jiraiya debería haber hecho. Pero como es Jiraiya, porque no es solo un shinobi de Konoha, sino un hombre mucho más complejo, no pudo hacerlo. Si fuera ese tipo de persona, no habría acogido a 3 huérfanos de la Tierra de la Lluvia como alumnos hace 10 años. En aquel entonces, Tsunade y Orochimaru tenían actitudes completamente diferentes. Tenía que haber otra manera. Yagura y Jiraiya, ambos muy ocupados, abandonaron la base de Akatsuki uno tras otro. Yagura disipó a su clon. Cuando los recuerdos del clon regresaron al verdadero Yagura, una sonrisa visible cruzó su rostro. Esta era, sin duda alguna, la mejor noticia que había recibido en años. En cuanto a Jiraiya, ante los ojos de Yagura se vislumbró algo ilegible. Siempre deteniéndose a medias, entrenó a Yaiko y a los demás, pero nunca se aseguró de que abandonaran por completo su hostilidad hacia Konoha. Vio que les importaba más el país de la lluvia que Konoha. Incluso se dio cuenta de que Nagato tenía el Rinnegan, pero aún así no estaba poniendo orden como un shinobi leal de Konoha. Jiraiya poseía una especie de idealismo romántico innato. Era único en el mundo shinobi. Por eso la gente se sentía tan atraída por él. Pero, desde un punto de vista realista, ese mismo idealismo acabaría perjudicando tanto a Konoha como a él mismo. Lo hecho está. ¿Qué puedes hacer ahora, Jiraiya? Yagura anotó rápidamente las instrucciones para las próximas operaciones de Kirigakure en la Tierra de la Lluvia. Los últimos movimientos de Anso dejaron muy clara su postura, se resistía a la incursión económica de Kirigakure. Hasta que Nagato dominara el poder del Rinnegan y se convirtiera en una verdadera amenaza, Kirigakure reduciría temporalmente sus actividades en la Tierra de la Lluvia. El siguiente foco estratégico sería la Tierra del Viento y Tsunagakure. Anteriormente, Terra do Vento firmó un acuerdo comercial con Terra da Agua, que le otorgaba exenciones arancelarias totales para todas sus importaciones. Tras el fin de la guerra, Kirigakure inundó el mercado con artesanías de alta calidad a precios mucho más bajos que los de los productos locales de Tsunagakure. Estaban arrasando con la competencia. Tsunagakure era completamente impotente para contraatacar. Por el contrario, Minato Namikaze, de Konoha, demostró su valía al reducir las pérdidas en misiones de rango de irrecuperables y adoptar un nuevo modelo de generación de ingresos. Pero ni siquiera eso se comparaba con lo que Kirigakure había logrado. Konoha tenía una base sólida, pero se vio obligada a ponerse al día. Copió todos los modelos de negocio de Kirigakure, les puso el sello de hecho en la Tierra del Fuego y, poco a poco, recuperó el mercado que Kirigakure había conquistado mientras estaban distraídos. Minato Namikaze. Un oponente indudablemente formidable. Yagura se levantó de su asiento y se estiró, mirando hacia el oeste a través de la ventana, en dirección a Konoha. Jiraiya, no estás dispuesto a matar a Yaiko y a los demás.
Eso significa que solo queda una persona que puede resolver este problema, tu cuarto alumno, el que se convirtió en Hokage. El más destacado de todos. Comparado con Minato Namikaze, nadie más podría ser considerado un verdadero genio. Tras abandonar la Tierra de la Lluvia, Jiraiya regresó directamente a Konoha. Como uno de los legendarios Sannin, no encontró resistencia y pasó por todos los puestos de control directamente a la oficina del Hokage, donde conoció a su alumno, el cuarto Hokage, Minato Namikaze. Ni siquiera habían terminado 3 tazas de té cuando Jiraiya fue directo al grano, relatando todo lo que había sucedido en la Tierra de la Lluvia, incluyendo la situación con sus 3 antiguos alumnos. El Rinnegan, ¿eh? Así que eso es lo que te dejó tan conmocionado. Minato lo comprendió de inmediato. Sus ojos se oscurecieron de preocupación. Mientras Jiraiya se centraba en describir a Yaiko, Konan, Nagato y las implicaciones del Rinnegan, Minato se percató de otro detalle importante, uno que Jiraiya solo había mencionado de pasada. El cuarto Mizukage, Yagura. Así que es el Mizukage otra vez. Desde que asumió el cargo de Hokage, Minato había estado dividiendo sus responsabilidades principales en 4. Internamente, los esfuerzos de recuperación posteriores a la Tercera Gran Guerra Ninja y la lucha por el poder con Danzo, los ancianos de Konoha e incluso Hiruzen Sarutobi. Externamente, hubo constantes provocaciones por parte del cuarto Raikage de Komogakure, no solo en el ámbito militar, sino también en el diplomático y económico, así como una infiltración económica sin precedentes por parte de Yagura y Kirigakure. Entre todas ellas, las batallas políticas internas fueron las más frustrantes. Se enfrentaba al propio pueblo de Konoha, y la lucha por el poder afectaba a todos los demás ámbitos de su trabajo. Incluso la posibilidad de implementar proyectos al estilo de Kirigakure solo fue posible porque los ancianos se dieron cuenta de que estaban perdiendo los beneficios y, a regañadientes, accedieron. ¿Así que conociste al Mizukage, preguntó Minato con un dejo de pesar. Me gustaría conocerlo en persona algún día, pero todas mis invitaciones diplomáticas han sido rechazadas. Jiraiya frunció el ceño. Ese chico no es alguien a quien subestimar. Minato asintió. Lo entiendo. Tras la guerra, Kirigakure reveló su verdadera fuerza. La aldea había restablecido los clanes de linaje que había suprimido anteriormente. Había introducido una nueva generación de los 7 espadachines ninja y estaba abandonando su reputación como la niebla sangrienta en favor de una que enfatizaba la fuerza bruta. Y expandió sus fuerzas sin cesar. Jiraiya-sensei no tiene que preocuparse demasiado por Akatsuki. Minato ya se había centrado en el tema principal. Por lo que has dicho, son como tú, ninjas que creen en la paz. Él comprendió la trampa de Anzo. Si Yaiko hubiera caído en ella, solo confirmaría la clase de hombre que era Anzo. Konoha nos tiene a ti y a mí, dijo Minato con calma. Seguro que no se opondrán a mantener la paz con Konoha, ¿verdad? Los ojos de Jiraiya brillaron. De acuerdo. ¿Cómo pudo haber olvidado los ideales de Yaiko? Entró en pánico, tan abrumado por las normas políticas de las naciones del continente, que asumió que una alianza con Kirigakure significaría que la aldea oculta bajo la lluvia se convertiría en un enemigo. Tienes razón. Jiraiya exhaló profundamente y miró a Minato con clara aprobación, con una sonrisa de satisfacción interior, como se espera de mi alumno. Yaiko había vuelto a la vida. Y quien más se vio afectado por esto no fue Anzo ni Danzo, sino Uchiha Obito. Sentado solo en el escondite subterráneo, el rostro de Obito reflejaba tristeza. Nagato había recuperado a su amigo idealista, su guía. Ya no había vuelta atrás con Obito. Y sin el poder del Rinnegan, Obito por sí solo no habría podido capturar a todas las bestias con cola. Ni siquiera pudo derrotar al Jinchuriki del 3 colas. Danzo y Anzo, los supuestos titanes, ni siquiera pudieron matar a Yaiko. ¿Y qué hay del propio Obito? No podía asesinar a Yaiko personalmente. Si lo hiciera, Nagato se volvería contra el primero. Jiraiya. Kakuzu. Nagato tuvo suerte, en realidad no perdió a Yaiko. Incluso su antiguo maestro, Jiraiya, regresó para salvarlos. Y Yaiko. Yaiko tuvo aún más suerte. Literalmente había vuelto de entre los muertos. Estos dos poseían algo de lo que Obito carecía, buena suerte. Pasaría mucho tiempo antes de que surgiera otra oportunidad como esta. Obito estaba completamente devastado. 2 grandes fracasos consecutivos. Y eso fue solo el principio. Mediante una distorsión de Kamui, desapareció de la base subterránea. Y reapareció en las afueras del escondite de Akatsuki en la aldea oculta de la lluvia. Bajo la lluvia, desde la distancia, Obito observaba y escuchaba a Yaiko y Nagato dentro del recinto. Ellos sufrían el mismo tipo de desesperación, entonces, ¿por qué eran tan diferentes de él? Cuando Rin y Kakashi fueron rodeados por los ninjas de Iwa, cuando Rin se lanzó contra el Chidori de Kakashi. ¿Por qué nadie vino a salvarla? ¿Dónde estaba entonces el jefe de equipo? ¿Dónde estaba el llamado relámpago amarillo, Minato Namikaze? Vaya, Kusina, ahora tienes la barriga enorme. Ya han pasado 8 meses, por supuesto que sí. Obito volvió a la realidad. Estaba de nuevo en Konoha, observando a Kusina Uzumaki desde lejos, hablando con Uchiha Mikoto en la calle. Mikoto sostenía en brazos a un bebé que se parecía mucho a ella. Vamos, Sasuke, saluda. Kusina arrulló, ¡ay, qué adorable es! Cuando Mikoto acercó a Sasuke a Kusina, el bebé pareció presentir algo e inmediatamente comenzó a sollozar ruidosamente. Esa. Ah. ¿Qué pasó, Sasuke? Mikoto lo apartó rápidamente. No llores, no llores. Obito podía usar la transferencia espacio-temporal de Kamui para sortear las defensas sensoriales de la aldea y entrar en el corazón de Konoha sin ser detectado. Pero su presencia era tan inconfundible que un Uchiha que patrullaba no tardó en percatarse de él. ¿Quién anda ahí? Obito se dio la vuelta. Su mirada, muerta, amarga, llena de odio, recorrió a su compañero Uchiha, paralizándolo de terror. Sin decir palabra, activó Kamui de nuevo y desapareció de Konoha. Capítulo 213. Un día. Ningún incidente, igual que los demás, y ya son las 6 otra vez. Con la mirada fija en la mesa, Yagura recogió los papeles y los apiló cuidadosamente a un lado. Miró alrededor del despacho del Mizukage y dijo. Buen trabajo a todos hoy. Tú también, Mizukage-sama.
bajando de su silla hecha a medida, del tamaño perfecto para su pequeño cuerpo. Yagura se había resignado hacía tiempo a la idea de que, al igual que su yo original, estaba destinado a seguir siendo pequeño. Sobre todo teniendo en cuenta que otros, como Mangetsu, crecían cada vez más, superándolo con creces. Así que simplemente modificó todos los muebles de la oficina para adaptarlos a su altura. El empleado de mayor rango, y el primero en abandonar el trabajo, se dirigió hacia la puerta. Justo antes de marcharse, se giró y gritó: «Oye, ven conmigo». Se enderezó de inmediato. «Sí, señor». Yagura y Ao salieron juntos. El anciano Gensi observó cómo sus siluetas desaparecían tras la puerta, intuyendo ya a dónde se dirigían. Una cálida sonrisa se dibujó en sus labios. Terumi Mei se volvió hacia él. «Anciano, mañana es el día, ¿no es así?». Aunque ya lo habían confirmado innumerables veces, sin dejar margen de error. Pero la expectativa tiene la particularidad de generar dudas. No importa cuántas veces se cumpla, uno sigue preocupándose por despertar mañana y escuchar que hay que esperar un día más. Fue la toma de posesión oficial de Yagura como cuarto Mizukage. Para entonces, las contribuciones de Yagura ya contaban con la aprobación unánime de toda la aldea oculta de la niebla. Nadie cuestionaba su legitimidad como el cuarto. ¿Quién se atrevería? Los shinobi de la niebla probablemente los aniquilarían. Pero Yagura siempre respetó los últimos deseos del difunto tercer Mizukage. Además de su carácter tranquilo, nunca le importaron demasiado la pompa ni los títulos. Así que, técnicamente, ostentó el cargo de Mizukage interino durante todo este tiempo. Han pasado ya 5 años. Sí, es mañana, dijo Gensi con una risa alegre. No hay ningún problema con los preparativos, ¿verdad? Ninguno. El funcionario respondió de inmediato: notificamos a todo el pueblo con un mes de anticipación. La respuesta ha sido abrumadoramente positiva. Algunas personas incluso se quedaron impactadas. El orador imitó las reacciones de sorpresa exagerada de los residentes. Espera, ¿acaso Mizukage-sama no era ya el cuarto oficial? Esto provocó una oleada de risas entre todos los que estaban cerca. Terumi Mei soltó una risita disimulada, bajando la mirada. Luego, se giró para mirar por la ventana la aldea oculta de la niebla, una escena muy distinta a la de 5 años atrás. En todas partes reinaba la confianza y la admiración. Yagura y Ao salieron del edificio. Se movieron sigilosamente por el pueblo y llegaron al cementerio. La discreción era absolutamente necesaria. Yagura prácticamente se convirtió en la mascota más querida del pueblo. Cada vez que salía en público, si lo reconocían, provocaba una especie de frenesí entre los fans, como si una celebridad fuera perseguida por fanáticos enloquecidos. Ao fue enviado a comprar flores. Tras desactivar la barrera protectora que rodeaba el cementerio, siguió en silencio a Yagura hasta las tumbas de los 3 Mizukages anteriores. Oye, tercero. Yagura colocó las flores frente a la tumba. Sé que solo llevo un mes aquí, pero hoy es un día especial, así que he venido a molestarte de nuevo. Yagura tenía una memoria prodigiosa para los rencores. Aún recordaba que Ao le había contado una vez que alguien se había quejado de que hablaba demasiado. No pudo vengarse, así que el resentimiento permaneció, hasta que un día se olvidó de ello. Mañana me convertiré oficialmente en el cuarto. Les dije a los ancianos y a Mei que no armaran un escándalo, pero bueno, a veces simplemente no me hacen caso. Colocó la palma de la mano sobre la lápida, infundiéndole chakra para limpiar suavemente parte del polvo restante. Yagura se puso de pie, miró a Ao y sonrió. Siento haberte traído hasta aquí conmigo, Ao. Volvamos. Parpadeó. ¿Eso es todo? Sí. Solo quería decir unas palabras. Para que lo sepas, puedes estar tranquilo. Ahora tengo la niebla oculta. Luego bromeó con humor negro: si me quedo demasiado tiempo, podrían enfadarse y volver arrastrándose para hacerme callar. El tiempo era precioso, pero Ao temblaba sin motivo. Rápidamente se recompuso y lo reprendió. Señora Mizukage, por favor, no haga bromas de ese tipo. Está bien, dijo Yagura con una obediencia exagerada, a juego con el tono serio de Ao. En el año siguiente al final de la guerra, el año 48 de Konoha, Yagura tomó medidas audaces en Konoha, Tsunagakure y la aldea oculta de la lluvia. Tras salir ilesa de la guerra, la aldea oculta de la niebla se convirtió en la única de las 5 grandes aldeas shinobi capaz de ejercer influencia sobre las demás. Ni siquiera como Gakure podía igualarlo. El cuarto Raikage aún se encontraba en una etapa de transición de poder. Si bien seguía jugando malas pasadas a Konoha, todavía carecía de la capacidad para realizar movimientos importantes. De lo contrario, teniendo en cuenta la antigua rivalidad entre ese tipo impulsivo y Namikaze Minato, algo ya habría sucedido. Para el mundo exterior, era como si la aldea oculta de la niebla se hubiera convertido en la protagonista del mundo shinobi en esta nueva era, el año 48 de Konoha. Su reputación creció exponencialmente. Aunque fueron incomprendidos durante la guerra, ahora, al ver la devastación en otros lugares y compararla con su propia recuperación próspera, todos en Mist apoyaron de todo corazón la decisión de no unirse a la guerra. A la mañana siguiente. Las calles que rodeaban el edificio Mizukage estaban abarrotadas. Todos esperaban con impaciencia la llegada de la estrella del día. Dentro de la sala de preparación, Terumi Mei y Ringo Ameyuri ayudaban con esmero a Yagura a prepararse. ¿Esto es realmente necesario? Yagura se removió bajo su tacto, visiblemente incómodo mientras lo vestían. Mei era más comprensiva, siempre se había preocupado por las apariencias y, a lo largo de los años, le había enviado a Yagura más ropa de la que él podía contar. Por suerte, el cuerpo de Yagura no había cambiado mucho, así que todo le quedaba bien. Aunque, la verdad, no llevaban nada diferente a su ropa de siempre. Pero Ringo Ameyuri, una auténtica marimacho. Y sin embargo, ahí estaba, siguiéndole la corriente a las tonterías de Mei. Yagura le dirigió una mirada de recelo. Ringo simplemente sonrió y dijo: aprendí un par de cosas de Mei. En el fondo, estaba secretamente agradecida por todas las veces que Mei la había invitado a hacer ese tipo de cosas, aunque nunca antes había parecido interesada. Pero, ¿cómo no iba a estar interesada? Era la excusa perfecta. Una oportunidad única. Una excusa justificada para pellizcarle las mejillas a Yagura. Desde el día en que se conocieron, Ringo siempre trató a Yagura como a un hermanito adorable. Revolverle el pelo, pellizcarle las mejillas, esos eran algunos de sus raros y preciados placeres en la vida.
y ahora, al aplicar la base de maquillaje, tenía una amplia superficie con la que trabajar. Ame Yuri. Mei, mientras se aplicaba el delineador de ojos, la regañó suavemente. Si sigues haciendo tonterías, vamos a llegar tarde. Ringo retiró las manos a regañadientes. Detrás de ellas, una niña de cabello castaño reía suavemente, tomándola de la mano. Jeje. A Yagura no le importaba mucho. Tenía buen carácter para ese tipo de cosas y a menudo usaba su atractivo a su favor cuando era necesario. Fuera de la habitación, Sabusa gritó, «Oye. ¿Ya terminaste?» «Todo listo». Mei y Ringo revisaron todo 2 veces y finalmente dejaron salir a Yagura. Mangetsu lo miró y resopló. «No está mal. Por fin pareces un ser humano de verdad». Ringo le lanzó una mirada furiosa. «Cállate, pedazo de gelatina blanda». Kisame no dijo nada. Simplemente asintió a Yagura y se acercó a su novia, Taun. La chica de cabello castaño negó con la cabeza. No fue nada difícil. De verdad. Eran la única pareja en la sala, lo que hacía que destacaran demasiado. Al darse cuenta de que todos se giraban para mirar, Taun se sonrojó y se escondió detrás de Kisame. Colocando las manos sobre su espalda firme y musculosa, lo empujó suavemente hacia los demás. «Ve. Mizukage-sama te está esperando». Sin expresión alguna, Kisame dio un paso adelante. Todos los demás, una pareja. ¡Qué asco! Hoy fue una ocasión memorable. Todos los compañeros cercanos de Yagura habían regresado a la aldea oculta de la niebla, dejando atrás a todos los demás. Sasori se apoyó contra la pared, esperando en silencio. «Felicitaciones, cuarto Mizukage». Como ninja renegado de Tsunagakure, tenía prohibido mostrar su rostro en público. «Gracias». A la izquierda de Yagura estaban Mangetsu y Mei. A su derecha, Sabusa y Ringo. Detrás de él, Kisame y Taun. Salieron a la plataforma de la terraza. La multitud que se encontraba abajo estalló en un estruendoso aplauso en el momento en que lo vieron. «Cuarto Mizukage-sama». Yagura levantó la mano y saludó. A pesar de la presión, se mostró mucho más tranquilo de lo que esperaba. El anciano Gensi dio un paso al frente, portando el sombrero de Mizukage. «Mizukage». «Gracias, Elder». Yagura aceptó el sombrero y se lo colocó firmemente en la cabeza. Levantó la vista y habló con claridad. «Me dedicaré a este pueblo, con una determinación inquebrantable, hasta mi último aliento». Capítulo 214. 1 de agosto. Día de la ceremonia de inauguración oficial de Yagura. Los habitantes de Kirigakure, que ya se encontraban en la cúspide del meteórico ascenso de su aldea, se entusiasmaron aún más. Esto no era una ilusión, el poder recién descubierto de Kirigakure era real. Bajo el liderazgo del cuarto Mizukage, creían firmemente que su aldea se encaminaba hacia un futuro glorioso. Y no lo olvides, de todos los Kage actuales, el suyo era el más joven. Pero para el propio Yagura, la ceremonia no supuso un gran cambio a nivel personal. De hecho, el fervor del pueblo hacia él no hizo más que aumentar. Ahora le resultaba aún más difícil moverse con libertad. ¿He estado demasiado ostentosa últimamente? Los comentarios de los círculos internos del pueblo pusieron nervioso a Yagura. Sin embargo, a nivel internacional, el evento atrajo poca atención. Al público en general en todo el continente no le importaba mucho quién era el Mizukage. Sin embargo, los otros 4 Kage aprovecharon la oportunidad para enviar correspondencia diplomática. Con el fin de la guerra y la lenta apertura de las fronteras de Kirigakure, los cambios internos provocados por el desvío de recursos de otras naciones durante la guerra se volvieron imposibles de mantener en secreto. La felicidad es una cuestión de comparación. Cuando las personas empiezan a sentir esta disparidad, es fácil que se conviertan en blanco de ataques. Pero, pensándolo bien, Yagura se preguntó, ¿y que si estaban siendo ostentosos? ¿Cuál de las otras aldeas tenía el poder o la energía para meterse con Kirigakure? Como de costumbre, hojeó las cartas de Komogakure e Ibagakure. Llenas de palabras vacías, que no merecían ni una segunda mirada. Sin embargo, se detuvo un momento en el tono de Tsunagakure. Últimamente, Rasa no había estado precisamente contenta con él, y era evidente, su lenguaje distaba mucho de ser respetuoso. En cuanto a Konogakure, Yagura perdió la cuenta de cuántas veces Minato Namikaze intentó restablecer las relaciones diplomáticas con él. Tras el secuestro de Tsunagakure, la aliada más leal de Konogakure, por parte de Kirigakure, no fue ninguna sorpresa que Konoha se encontrara aislada una vez más. Claro, técnicamente ganaron la guerra. Pero aún estaban rodeados de enemigos por todos lados. Komogakure e Ibagakure seguían siendo rivales acérrimos. Tsunagakure demostró debilidad diplomática y perdió el control de su propia posición. Desde la perspectiva de Namikaze Minato, Kirigakure parecía el punto de inflexión ideal. Al fin y al cabo, fuimos aliados durante la guerra, aunque brevemente, pensó Yagura. Pero no respondió. Minato llevaba menos de un año en el cargo, y aunque parecía tranquilo y sereno al gestionar los asuntos domésticos, Yagura podía percibir que había algo más profundo bajo esa superficie. El hecho de que Hiruzen Sarutobi pusiera a su protegido en el centro de atención pudo haber parecido un intento de convertir al héroe de guerra en un escudo humano. Pero este escudo en particular era capaz de utilizar diversos medios para extraer poder de las altas esferas de Konoha, incluso del propio Hiruzen. Y luego usar ese poder para contraatacar a Kirigakure de maneras muy reales y muy efectivas. Yagura dejó a un lado la carta diplomática de Konoha y tomó los últimos informes de la compañía procedentes de esa misma aldea. Cortar el sustento económico era como asesinar a los padres de alguien. El odio que sus subordinados sentían por Minato Namikaze era palpable. Sin ti, las cosas estarían mucho mejor para nosotros. Algunos incluso sugirieron una acción militar contra Konoha, aprovechando la oportunidad para atacar mientras eran vulnerables y obligarlos a someterse. ¿Deberíamos tomar medidas durante el incidente del Kyuubi? Tentador, sin duda. Si pudieran aprovechar la oportunidad para capturar a Naruto Uzumaki, el recipiente del 9 Colas Jam, eso sería aún mejor. Yagura golpeaba repetidamente con su bolígrafo el documento que tenía sobre el escritorio. Al final, vetó la propuesta. Kirigakure ya era una región muy activa, lo que atraía miradas envidiosas y el desprecio de las otras 4 aldeas ocultas. Si lanzaran un ataque contra Konoha ahora, el objetivo más odiado de todos, serían los siguientes en enfrentarse a una represalia colectiva. Sin embargo, Minato Namikaze aún tenía que morir.
Yagura volvió a tomar las cartas de Komogakure e Ibagakure, esta vez analizándolas detenidamente. Empezó a sondear a los dos Kage sobre la viabilidad de eliminar a Minato juntos. Después de todo, Obito ya había fracasado 2 veces. ¿Quién sabía qué haría a continuación? Tenían que estar preparados. A diferencia de Kirigakure, cuyas quejas eran principalmente económicas, Komogakure e Ibagakure albergaban un resentimiento personal genuino contra Minato. Querían que se marchara incluso más que nadie. Bosques orientales de Konohagakure. Onime Kaede y otros 2 shinobi de Kirigakure corrían entre los árboles, dirigiéndose hacia el lugar de su misión actual. Todavía dentro de Tierra del Fuego, pero más cerca de su región noroccidental. De repente, con un fuerte golpe, los 2 compañeros que estaban detrás de él se desplomaron. Genjutsu. No hubo ataques físicos, ni taijutsu ni ninjutsu. Pero Kaede podía ver con claridad, su flujo de chakra se había interrumpido por completo. Se detuvo a mitad de camino y escudriñó la zona con la mirada, buscando señales de ninjas enemigos. Visión compartida. Con un destello de chakra, Kaede activó su dujutsu. Sus 2 compañeros compartieron instantáneamente su visión, usando esa conexión, les inyectó su propio chakra, rompiendo así la ilusión. El flujo de chakra se ha estabilizado. A medida que el genjutsu se desvanecía, los 2 ninjas de Kirigakure se dieron cuenta de lo cerca que habían estado del desastre. Gracias, Kaede. Ningún problema. Kaede se subió la cremallera del cuello y levantó la vista. Vio al enemigo. Un hombre permanecía de pie en un árbol a lo lejos, con un brillo verde de chakra alrededor de sus ojos. No cabe duda, el genjutsu que derrotó a sus compañeros provenía de él. La expresión de Kaede se tornó sombría. Maldita sea, es Shisui con el parpadeo corporal. Uno de los shinobi se atragantó. ¿Shisui Uchiha? Que he oído que es uno de los mayores prodigios del clan Uchiha. Su sello distintivo no era solo su famosa técnica de movimiento corporal. También era un maestro del elemento fuego, el lanzamiento de armas y el genjutsu, técnicas características del clan Uchiha. Incluso durante la Tercera Gran Guerra, cuando apenas era un niño, Shisui ya se había forjado una temible reputación. Y ahora, incluso a una distancia de casi 200 metros, su genjutsu había logrado derribar a 2 ninjas de Kirigakure de nivel medio. Kaede no dudó. Retiro. Los 2 ninjas de Kirigakure acababan de experimentar de primera mano lo que significaba tener una reputación ganada con sangre. No discutieron. Ante el empeoramiento de la situación, y dado que Kaede no era una combatiente de primera línea, no les quedó más remedio que abandonar la misión. Los 3 regresaron por el mismo camino por el que vinieron y se fueron. Desde lejos, Shisui observó cómo el equipo de Kirigakure se retiraba sin dudarlo. ¿Me vieron? ¿Una técnica ocular inusual? La forma en que Kaede rompió el genjutsu le intrigó. Entonces, ¿en Kirigakure hay un usuario de dujutsu que puede ver a través de mis ilusiones? Sin embargo, la misión se cumplió. Al instante siguiente, Shisui se desvaneció con una luz corporal parpadeante, como si nunca hubiera estado allí. De vuelta en Konoha, dentro del despacho del Hokage. Misión cumplida, Lord Hokage. Shisui se paró frente a Minato Namikaze. Los shinobi de Kirigakure se retiraron. Minato ni siquiera levantó la vista de los papeles. Buen trabajo, Shisui. Gracias. Minato y Shisui tenían mucho en común. Ambos eran famosos por sus técnicas de velocidad, y ambos eran extremadamente leales a Konoha. A pesar de las repetidas ofertas de diálogo de Konoha, Kirigakure se negó en todas las ocasiones. Prefieren aliarse con Komogakure antes que aceptar la buena voluntad de Konoha. Así que Minato no tuvo más remedio que responder con contundencia. No había tiempo para sentarse a esperar. Y no se trataba solo de intentar ponerse al día. Minato comenzó a enviar shinobis como Shisui, especialistas en interceptación, para detener a los agentes de Kirigakure siempre que fuera posible. La ventaja que Kirigakure había obtenido en los últimos años no era algo que pudiera neutralizarse de la noche a la mañana. El dinero tampoco lo solucionaría, y Konoha no tenía mucho dinero para empezar. Fue cruel. Pero este era el mundo de los shinobi, era natural. Por favor, recuerde descansar, Lord Hokage, dijo Shisui, al notar las ojeras que se formaban bajo los ojos de Minato. Minato parpadeó y luego sonrió débilmente. Vale. Gracias. Últimamente he estado muy ocupada en casa, jaja. Después de todo, Kusina Uzumaki se encontraba en pleno embarazo. El nacimiento del hijo de un Jinchuriki era el momento en que el sello de la bestia con cola era más débil. Minato, Hiruzen Sarutobi y todos los demás que conocían esta información ultrasecreta trabajaban sin descanso entre bastidores, preparándose para el momento en que Kusina entrara en labor de parto. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 215. Por supuesto, entre los pocos que conocían esta información se encontraba el propio Yagura. Simplemente no sabía la fecha exacta de nacimiento. El embarazo de Kusina Uzumaki era información clasificada de máximo nivel en Konoha. Aunque Yagura había tomado medidas para investigar, a pesar de que Kirigakure tenía varios espías en el País del Fuego, los que realmente se infiltraron en Konoha fueron pocos. Y la mayoría ya habían sido descubiertos y eliminados. Así que, al final, Yagura no descubrió nada sobre Konoha. Ni siquiera pudo confirmar si Kusina estaba realmente embarazada. Lo único que sabía era que Naruto, al igual que los otros 12 pequeños campeones, había nacido en el mismo año. El hecho de que Kusina estuviera embarazada del hijo de Naruto, y la fecha aproximada de la concepción, provino nada menos que de Orochimaru. Diría que hacia finales de septiembre o principios de octubre. Afortunadamente, por mucho que aletearan las alas de mariposa de Yagura, no perturbaron el día en que Minato Namikaze y Kusina concibieron a Naruto. A partir del 10º mes de embarazo, Yagura pudo hacer una suposición bastante acertada sobre el nacimiento de Naruto. Ya estamos en agosto, solo quedan 1 o 2 meses. La idea de hacer algo durante el ataque de Kyuubi, eso ni siquiera era una cuestión a considerar. Lo que realmente importaba era si el efecto mariposa de Yagura había trastocado los planes de Obito. ¿Seguiría ocurriendo el incidente de las 9 colas? Yagura obtuvo su respuesta directamente de Akatsuki. Ese mocoso de Obito no pudo vencer a Nagato. Ahora mismo, no está en posición de capturar a las bestias con cola. Está acorralado y desesperado. Obito se acercó de nuevo a Nagato, esta vez en presencia de Yaiko y Conan.
Había tramado su plan, reunir a todas las bestias con cola y usar su poder para traer la paz al mundo. Y entonces vio una oportunidad de oro. Kusino Uzumaki, la Jinchuriki del Kyuubi, estaba embarazada. Obito invitó a Nagato a unirse a él para capturar al Kyuubi. Incluso si fracasaran, con solo liberar al zorro de 9 colas bastaría para asestar un golpe devastador a Konoha, la aldea contra la que Nagato y sus amigos aún albergaban un profundo resentimiento. Pero, una vez más, Nagato y sus compañeros lo rechazaron. No confiaban en este misterioso Uchiha, cuyos objetivos seguían siendo un misterio. Obito no estaba molesto. Les dijo claramente, incluso sin su ayuda. Yo, Uchiha Madara, lo haré posible. Podrás reconsiderarlo cuando demuestre mi valía. Yaiko y los demás no provocaron abiertamente al peligroso Uchiha, pero tan pronto como Obito se marchó, recogieron toda la conversación y la enviaron directamente a Kirigakure. Consideraron que se trataba de una valiosa pista, una oferta a cambio del apoyo reiterado de Kirigakure. Yagura recibió la información. ¿Está intentando usar el incidente del 9 colas para demostrarle a Nagato de lo que es capaz, o hay alguna otra razón? En la historia original, los motivos de Obito para desatar el ataque del zorro de 9 colas siempre fueron algo oscuros. Probablemente un intento retroactivo de corregir las primeras lagunas argumentales relacionadas con el zorro. Pero, sinceramente, a Yagura no le importaba el razonamiento exacto de Obito. Lo que importaba era que Obito seguiría adelante con el desastre tradicional entre maestro y discípulo de Konoha. El incidente del 9 colas iba a ocurrir. Esto ha sido confirmado. Así que ahora Yagura tenía que decidir qué hacer. En los últimos 5 años, los demás Kage han llegado a reconocer a Yagura como alguien excepcionalmente bueno para aprovechar las oportunidades en beneficio propio y de su aldea. Necesitaba analizar la situación con lo que ya sabía. Si el incidente del 9 colas fuera un rompecabezas, solo tendría que encontrar las piezas que faltan y juntarlas para formar una imagen que favoreciera a Kirigakure. Enviar directamente las fuerzas de Kirigakure era impensable. La aldea aún se encontraba en las primeras etapas de reconstrucción. Si bien Yagura la había fortalecido en muchos aspectos, carecía de la profundidad que solo el tiempo podía brindar. Como mínimo, no puedo actuar solo. No puedo permitir que Kirigakure sea el primero en quedar al descubierto. Rodeada por el mar, a diferencia de las llanuras que rodean Konoha, Kirigakure no era particularmente vulnerable a las invasiones. Aún así, la política era una cuestión de apariencias. Lo que necesitaba era que otro pueblo tomara la iniciativa. Y el candidato era obvio, como Gakure, siempre deseoso de derrocar a Konoha y hacerse con el primer puesto. Gracias al apoyo del daimyo de la Tierra del Rayo, un hombre fanático de la batalla y sediento de guerra, como Gakure se recuperó más rápido que cualquier otra aldea oculta después de la última guerra. El cuarto Raikage, provocaba constantemente a Konoha, y su resentimiento hacia Ibagakure era aún más profundo debido a la muerte de su padre a manos del tercer Tsuchikage. Por otro lado, el daimyo del país de la Tierra recortó drásticamente la financiación militar para Ibagakure. Onoki, quien se había agotado tramando intrigas entre bastidores durante la tercera gran guerra ninja, terminó perdiendo tanto la guerra como el favor del daimyo. Y ahora, tendría que soportar la humillación de ser provocado por el mucho más joven cuarto Raikage, sin posibilidad de reaccionar. Entonces, llevemos a Komogakure. Que ataque primero el cuarto Raikage. Yagura nunca había dudado en asuntos de estado. Tan pronto como decidió que era factible, envió de inmediato a Komogakure un paquete de inteligencia ultrasecreto y una invitación diplomática. Compartió la noticia de que Kusino Uzumaki estaba a punto de dar a luz y los invitó a unirse a él para lanzar un ataque contra Konoha. ¿La respuesta del cuarto Raikage? Instantánea. Prácticamente una respuesta por mensaje de texto. Inmediatamente comenzó a movilizar tropas hacia la frontera entre Komogakure y Konoha. Por su rápida respuesta, quedó claro lo en serio que se estaba tomando el asunto. Así como a Yagura no le importaba por qué Obito quería atacar a Kusina, al cuarto Raikage tampoco le importaba cómo el Mizukage había obtenido la información. Lo que importaba era el resultado, y los beneficios que pudieran obtener de él. Las maniobras militares de Komogakure no pasaron desapercibidas. El repentino cambio causó conmoción en Konoha. Toda la aldea se preparó una vez más. Ese testarudo Raikage realmente no puede quedarse quieto, ¿verdad? Yagura sonrió levemente al recibir la noticia, con una expresión indescifrable. Se consideraba una persona decidida, pero el cuarto Raikage era aún más agresivo. Mejor aún. Si al Raikage no le importaba montar un espectáculo, a Yagura ciertamente no le importaba dejar que Komogakure atrajera el fuego. Así que. Se volvió hacia Onime Kaede y dijo, lo siento, ha ocurrido algo inesperado. ¿Qué decías, Kaede? Continuemos. Sí, señor. Kaede reanudó su informe sobre la misión de su equipo en el País del Fuego, y cómo terminó en un enfrentamiento con el mismísimo Uchiha Shisui de Konoha. Yagura entrecerró sus ojos violetas. 2 conclusiones importantes. Primero, Konoha estaba impidiendo intencionadamente que los shinobi de Kirigakure entraran en el País del Fuego. Este era el punto principal que Kaede quería destacar. Semejante obstrucción flagrante era prácticamente inaudita en tiempos de paz. Las misiones transfronterizas eran algo habitual en la vida de los shinobi. Pero ahora, con su Nagakure obligada a rendirse, Konoha sentía claramente la presión. Segundo, Uchiha Shisui. Si Kaede no lo hubiera mencionado, Yagura podría haber olvidado que este personaje, en la historia principal, solo apareció a través de rumores. La habilidad Mangekyou Sharingan de Shisui, el genjutsu más poderoso, Kotoamatsukami, podía controlar todas las acciones de una persona sin que ésta se diera cuenta. Yagura conocía este poder de forma aterradora. Comenzó a tamborilear sobre la mesa con los dedos, y el ritmo se fue haciendo cada vez más pesado. 9 colas. Uchiha. Uchiha Shisui, genjutsu. Las palabras clave encajaron en su mente. Las piezas dispersas del rompecabezas se unieron para formar una imagen clara. Ahí estaba. Kaede, Mei. Llamó a Kaede, que había encontrado a Shisui, y a Terumi Mei. Les dio nuevas órdenes. Dado que el Hokage claramente no quiere que operemos en la Tierra del Fuego, simplemente respetaremos eso. Transmíteme mis órdenes. A partir de ahora, cualquier shinobi de Kirigakure asignado a misiones en el País del Fuego podrá abandonarlas si se encuentra con Uchiha Shisui. No habrá consecuencias por nuestra parte. Este fue el mismo enfoque que adoptó Ibagakure con Minato Namikaze. Excepto, por supuesto, que Shisui no era ni de lejos tan peligroso para Kirigakure como lo había sido Minato para Ibagakure.
Yagura planeaba elevar a Shisui a la categoría de figura clave, transformarlo en una amenaza tan significativa que todo el clan Uchiha parecería una amenaza para la propia Konoha. Tanto Mei como Kaede respondieron rápidamente con un sí, señor. Ninguno de los dos era tonto. Yagura dijo que se debía a la presión del Hokage, pero ellos entendieron que el verdadero mensaje estaba en el nombre, Uchiha Shisui. Al fin y al cabo, aquello no fue más que una emboscada. Simplemente una retirada tras un único encuentro con Shisui. ¿No fue eso una ligera exageración? Ambos tenían sus dudas. Pero las decisiones de Yagura nunca los habían desviado de su camino. Ninguno expresó sus preocupaciones, simplemente aceptaron la orden y se movilizaron para cumplirla. Capítulo 216. 2 meses después. 10 de octubre. Uchiha Obito logró infiltrarse en el lugar secreto donde Uzumaki Kusina estaba dando a luz, matando a los guardias Zanbo enviados por Konoha. Mientras Namikaze Minato centraba su atención en Kusina, Obito masacró a las parteras, entre ellas Sarutobi Bibako, y tomó como rehén al recién nacido Naruto. Utilizando al niño como cebo, atrajo a Minato lejos del lugar. Así pues, arrastrando consigo a la debilitada y exhausta Kusina, escapó. Deshizo la técnica de sellado que mantenía al zorro de 9 colas dentro de ella. Mientras le arrancaban a la bestia su chakra a la fuerza, Obito observó fríamente cómo caía pesadamente al suelo. Y entonces, desapareció. Cuando reapareció, se encontraba en medio del bullicioso mercado de Konoha. Era de noche. Los habitantes de Konoha, ajenos a que ese día se conmemoraba el nacimiento del hijo del cuarto Hokage, disfrutaban de una noche tranquila, inmersos en sus sencillas alegrías y celebraciones. Las risas y las voces de los vecinos llenaban el aire, haciendo eco por las calles y callejones, sonidos que Obito no había oído en años. Cuando todavía era Obito, el pueblo se veía exactamente así. Era como si las cicatrices de la guerra hubieran desaparecido por completo. Bajo el liderazgo de Minato, el pueblo se recuperó sorprendentemente bien el año pasado. Jutsu de invocación. En un callejón silencioso, Obito golpeó el suelo con la palma de la mano. Un enorme círculo de invocación se extendió por la calle, las paredes y los edificios circundantes. Auge. Con un sonido ensordecedor, una nube de humo que recitaba un conjuro llenó el centro de la aldea. Por un instante, toda Konoha quedó en silencio. Rugido. Un rugido atronador rompió el silencio, y la fuerza de la onda sonora dispersó el humo, revelando la monstruosa forma del 9 colas. Obito se puso de pie, su Sharingan brillaba mientras gritaba con veneno en su voz. Vamos, 9 colas. Atrapado por la técnica de sellado de Obito y atrapado en la ilusión del Sharingan, los ojos del zorro de 9 colas giraron con 3 tomoe, estabilizándose rápidamente en un patrón fijo. Un shinobi anciano de Konoha se atragantó al reconocerlo. Ese es el zorro demonio de 9 colas. Auge. El zorro de 9 colas desató una garra gigantesca, arrasando todo a su paso en un amplio arco. Personas y edificios fueron barridos como polvo, los desprevenidos quedaron atrapados en su furia, aniquilados antes incluso de tener oportunidad de reaccionar. Sus 9 colas atacaron, destruyendo estructuras con una fuerza abrumadora. Las garras arañaban y golpeaban. Cada simple movimiento, impulsado por el inmenso tamaño y la fuerza bruta de la bestia, desataba una destrucción catastrófica sobre la aldea. Desde que fue sellado como Jinchuriki del clan Uzumaki, el 9 colas nunca había sido liberado. Esto era algo totalmente sin precedentes. Como un terremoto que azota una región desprevenida, la repentina furia de la bestia golpeó a Konoha con la fuerza de un desastre natural. El pueblo no tenía ningún sistema de advertencia. Ninguna medida de contención. En el corazón de Konoha, su distrito más vital y próspero. Kyuubi estaba destruyendo todo lo que Minato había reconstruido en el último año, todo lo que Hiruzen Sarutobi había cultivado durante décadas. Obito lo observaba todo con satisfacción. El destello amarillo ya debería haber regresado. Y con eso, Obito desapareció de nuevo para visitar a su antiguo maestro. Después de todo, no podía permitir que Minato arruinara esta escena perfecta. Residencia del clan Sarutobi. Hiruzen entrecerró los ojos mientras observaba al monstruoso zorro que cargaba furiosamente hacia adelante. La psique, realmente es el zorro de 9 colas, murmuró con amargura. Incluso con todas las precauciones, fracasamos. Descartó la posibilidad de que el fracaso fuera culpa de Minato. Estaban hablando de Minato. Hiruzen había sido informado detalladamente sobre las medidas defensivas tomadas para el parto de Kusina. Era imposible que se les hubiera escapado algo. Esto significaba que el 9 colas había sido extraído a la fuerza durante el vulnerable momento del nacimiento. La única explicación, un enemigo inesperado había intervenido. Lo peor de todo es que Minato no pudo detenerlos a tiempo. El zorro de 9 colas había sido eliminado. El tiempo de Kusina se estaba agotando. Lo que significaba que la partera, su propia esposa, Bibako. No era solo ella. El zorro de 9 colas estaba causando estragos en la zona más crucial de la aldea. Incluso 4 años después de la tercera gran guerra ninja, no había llegado al corazón de Konoha. Tercero Kage-sama. Un ambu irrumpió en el lugar. Lo sé. Replicó Hiruzen, poniéndose su armadura y enfrentándose a la bestia. Detendré al 9 colas. Tercero Kage-sama. Los ambu interrumpieron de nuevo, sin aliento. Algo terrible ha ocurrido. Shinobi de Kumogakure y Kirigakure avanzan hacia la aldea. La expresión de Hiruzen cambió drásticamente. ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? Kumogakure y Kirigakure acaban de lanzar un ataque. Ya se ha revelado la fecha prevista de parto de Kusina. ¿La furia de Kyuubi formaba parte de su plan? Desataron a la bestia para inmovilizar a las fuerzas de Konoha, y ahora atacaban mientras la aldea era vulnerable. Hiruzen no tenía tiempo para desentrañar toda la conspiración. Ahora, su prioridad era proteger la aldea. ¿Cuántos soldados? ¿Dónde están ahora? Díganme. Kumogakure está siendo liderada personalmente por el cuarto Raikage y el Jinchuriki del 8 colas. Killer Bee ya han traspasado nuestras defensas exteriores. Los equipos de sensores estiman que sus fuerzas superan los 10.000. Kirigakure está liderada por el cuarto Mizukage. Aproximadamente 3.000 shinobi. Pero, nuestros sensores también han detectado el chakra de una bestia con cola entre sus filas, y... claro.
El Mizukage era el Jinchuriki del 3 colas. Hiruzen casi lo dejó escapar en su pánico. Cualquier miembro de Ambu que se precie lo sabría. Lo que significaba que Kirigakure debía haber traído otra bestia con cola. Y el 6 colas, murmuró Hiruzen con gravedad. Esa es la única explicación. 3 colas, 6 colas, 8 colas y 9 colas. ¿Todas las bestias con cola estaban de visita en Konoha esta noche? Sí, señor. Es probable que el Jinchuriki de las 6 colas se encuentre entre sus fuerzas, informó el Ambu con nerviosismo. Y, Okage-sama, el equipo de sensores detectó la firma de chakra de Orochimaru dentro del ejército de Kirigakure. Un antiguo alumno de Sarutobi, que regresa después de todo este tiempo. Marchando con las fuerzas de Kirigakure. No pareces preocupado en absoluto, Mizukage-sama, comentó Orochimaru con naturalidad, caminando junto a Yagura. La repentina escalada de la situación en Konoha provocó una extraña y amarga sensación en este antiguo Sannin. 4 bestias con cola. 2 Kage. Atacando Konoha simultáneamente. Una gama de productos verdaderamente lujosa. ¿Cómo responderá, Hiruzen-sensei? Sin embargo, a pesar de haber orquestado toda esta operación, Yagura no mostró ningún signo de entusiasmo ni de urgencia. Acababan de llegar los informes. El cuarto Raikage de Komogakure ya había llegado a las afueras del norte de Konoha. Él y Killer B dejaron atrás a sus fuerzas principales, más lentas, aprovechando la fugaz oportunidad para avanzar y atacar. En ese momento, luchaban contra Jiraiya y una unidad de Konoha. Afortunadamente, Jiraiya había llegado recientemente a la aldea, lo que le proporcionó a Hiruzen un poderoso oponente al que usar contra el Raikage. En comparación con el agresivo avance de Komogakure, las fuerzas de Kirigakure de Yagura avanzaban a paso de tortuga, cruzando lentamente la frontera del país del fuego. Continuaron enviando pequeños escuadrones para atacar puestos de avanzada y destruir bases de Konoha en todo el país, aniquilando de hecho todos los esfuerzos de Minato, que habían durado un año. Solo estoy aquí para vigilar las cosas. El Raikage es la fuerza principal, respondió Yagura con una sonrisa. Además, Orochimaru, contigo todavía inactivo, ¿no debería al menos dejar algo de honor para Konoha? Orochimaru no se creyó ni una sola palabra. Poco después, los avanzados sensores de Yagura volvieron con nueva información. Como era de esperar del hombre conocido como el Relámpago Amarillo, Minato ya había sellado al Kyuubi en poco tiempo. Mientras tanto, Jiraiya y las tropas de Konoha continuaban librando una feroz batalla contra la unidad de avanzada de Komogakure. Y contra el ejército de Kirigakure. El mismísimo tercer Hokage lideró el ataque, dirigiéndose directamente hacia ellos. Capítulo 217. ¿Acaso el tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, se estaba moviendo personalmente para interceptarlos? Yagura arqueó una ceja al escuchar la noticia. Orochimaru, parece que volveremos a ver a tu profesor antes de lo previsto. Orochimaru notó la sorpresa en el tono de Yagura. Era evidente que la llegada de Hiruzen no formaba parte de la información original de Yagura. Aún así, respondió con calma. Entonces, ¿cómo responderá a Sarutobi-sama, Mizukage? Con este sutil cambio de palabras, Sarutobi-sama, Orochimaru, astutamente, le devolvió la decisión a Yagura. Dios mío, ¿cómo voy a responder a eso? El cuarto Raikage seguía luchando contra Jiraiya en otro lugar. Yagura fue quien inició toda esta operación. Ya había actuado de una manera extremadamente propia del Mizukage al llevar solo 3000 soldados para hacer lo mínimo indispensable. Si no hubiera disparado al menos una vez antes de retirarse, habría sido difícil justificar este cambio ante el cuarto Raikage. Peor aún, Kirigakure se habría convertido en el hazmerreír del mundo shinobi. Dado que Hiruzen tuvo el valor de dejar el Raikage en manos de Jiraiya e ir tras él personalmente, Yagura no tuvo más remedio que enfrentarse a él directamente. Analizó rápidamente las posibles consecuencias de este enfrentamiento. Lo único que le generaba dudas era la postura de Orochimaru. Orochimaru, déjame dejar esto perfectamente claro desde el principio. Orochimaru intuía lo que Yagura estaba a punto de decir. Al principio, pensó que podría descartar la idea con un comentario despreocupado, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Se dio cuenta, con apenas medio segundo de retraso, de que sus emociones no estaban tan claramente separadas como le gustaba creer. En el fondo, aún guardaba un lugar para Hiruzen Sarutobi. Puedes irte ahora o puedes optar por ayudar a tu profesor. El mensaje implícito era claro, sea cual sea tu decisión, no te guardaré rencor después. Yagura sostuvo su mirada, y Orochimaru comprendió que el Mizukage hablaba en serio. Porque Yagura aún lo necesitaba, para asuntos incluso más críticos que la vida del tercer Hokage. Al decir esto públicamente, Yagura dejaba claro que el asunto relacionado con el sello devorador del demonio muerto no solo era importante, sino que incluso superaba la vida de Hiruzen. Y como Yagura no podía comprender los verdaderos sentimientos de Orochimaru hacia su antiguo maestro, lo estaba interrogando. Sin importar la decisión que tomara Orochimaru, sin importar cómo resultaran las cosas con Hiruzen, Yagura seguiría aceptándolo. Pero él quería una declaración de intenciones explícita. Konoha Oriental. Hiruzen Sarutobi se encontraba en lo que consideraba la última línea defensiva de la aldea, con sus fuerzas posicionadas detrás de él, listas para repeler el avance de Kirigakure. Las unidades sensoriales de la niebla ya habían detectado la posición de Konoha desde lejos. En términos de movilidad, ambos bandos eran prácticamente iguales, no había forma de escapar de esta batalla. Kirigakure tendría que enfrentarse a ellos directamente. ¿Están aquí? Yagura dio un paso al frente desde la formación, y el chakra del elemento viento lo lanzó por los aires, directamente a la línea de visión de Hiruzen. Fijó su mirada en el anciano que estaba de pie frente al shinobi de Konoha, armadura ligera, complexión envejecida. Vientos huracanados y relámpagos estallaron mientras Yagura se precipitaba como una estrella fugaz. Los ojos de Hiruzen se abrieron de par en par, es rápido. Yagura lanzó una patada que pareció un trueno caído del cielo, que aparentemente atravesó el cuerpo de Hiruzen. Su pie tocó el suelo. Demasiado fácil. En el instante en que percibió la falta de resistencia, lo supo, clon terrestre. Una mano de piedra emergió del subsuelo y agarró la pierna de Yagura. Perdiendo el equilibrio, su cuerpo fue lanzado por los aires. En el aire, Yagura giró y absorbió el impulso, aterrizando con firmeza y exhalando. Hiruzen emergió de la tierra. Con tan solo ese intercambio inicial, Hiruzen se dio cuenta de que Yagura aún no había usado el chakra de la bestia con cola.
Pero ese breve choque de taijutsu bastó para confirmar que el chico había cruzado el umbral. En teoría, alguien que sirvió como Mizukage durante años no podría ser débil. Pero ver para creer. Durante los exámenes Chunin, aunque este niño había demostrado un potencial digno de un Kage, seguía siendo solo un niño. Ahora bien, independientemente de las tácticas que empleara como Mizukage, su poder bruto era suficiente para que Hiruzen se mostrara receloso. Mizukage, qué visita tan magnífica. Le ruego que me disculpe por no haberle saludado antes. Hiruzen echó un vistazo rápido a Orochimaru, que se encontraba entre las filas de la aldea de la niebla, pero solo se dirigió a Yagura. ¿Qué viento te trajo a Konoha? No olvides que, durante la tercera gran guerra ninja, Kirigakure ganó fuerza gracias al patrocinio de Konoha. Existía una base de compañerismo. Los dos pueblos incluso disfrutaron de un breve periodo de luna de miel. Pero entonces Yagura utilizó a Konoha y luego la desechó. Cortó los lazos materiales, redujo el apoyo, intentando forzar a Konoha a una guerra perdida contra las otras grandes aldeas. ¿Y las operaciones secretas de Danzou Chimura? Esa nunca fue la verdadera razón de la separación. Como ocurre con cualquier ruptura, la razón que te dan rara vez es la verdad. Y tras separarse de Konoha, Kirigakure pareció volverse aún más fuerte. Entonces, ¿aún hay lugar para el sentimentalismo? Ya basta, Hokage. Yagura interrumpió el acto inicial del teatro político de Hiruzen. No había ido allí solo para intercambiar cortesías. Ambos sabemos lo que está pasando en Konoha. Y estoy seguro de que no eres tan ingenuo como para preguntarte por qué estoy aquí. Estaba allí para aprovecharse del caos. Así de simple. Hiruzen abandonó la idea, su expresión se volvió fría. Mizukage, ¿lo sabías? Solo puedo decir una cosa, no estuve involucrado. Ni un poquito. Yagura sonrió. Acabo de recibir información. Luego, contacté al Raikage y traje a mis tropas aquí. Ahora, estoy ante ustedes. Intel. La noticia de que alguien había liberado al Nueve Colas provocó una ola de destrucción en los distritos interiores de Konoha. Un desastre que costó la vida a muchos, incluido el cuarto Hokage, Minato Namikaze. Y, sin embargo, Konoha no recibió ninguna advertencia. ¿Pero lo tenía Kirigakure? Esta vez, Yagura decía la verdad. Pero, desde la perspectiva de Hiruzen, ahora era un enemigo. Dijera lo que dijera, Hiruzen no le creería. Tu plan ha fracasado, dijo Hiruzen con gravedad. El zorro de Nueve Colas ha sido sometido y sellado una vez más por el cuarto Hokage. Ahora se dirige a enfrentarse a Komogakure, uniendo fuerzas con Jiraiya. Un farol calculado. Minato había sellado recientemente al Nueve Colas, murió en el intento. Hiruzen lo había visto con sus propios ojos. Yagura no podía saber eso. Sin embargo, la expresión serena en el rostro de Yagura incomodaba a Hiruzen. Él lo sabe. Sabe que Minato está muerto. No. Eso es imposible. Aunque Kirigakure hubiera infiltrado a un espía en Konoha, no habrían podido recopilar información tan confidencial tan rápidamente y entregársela a Yagura de inmediato. Esta información se mantuvo bajo llave. Hasta que Konoha repeliera a Kirigakure y Komogakure y se protegiera, no podría filtrarse. Tus planes nunca funcionarán. Reafirmando su determinación, Hiruzen rugió, retira tus tropas ahora, y Konoha podrá seguir fingiendo que nada de esto sucedió. Volvió a mirar a los shinobi de Konoha, unidos en su desafío. ¿Así que esta es tu base? Yagura golpeó el suelo con el pie. Basta de mentiras. Minato Namikaze está muerto, asesinado por el Nueve Colas. Su voz no era fuerte, pero resonó por todo el campo de batalla. Un silencio sepulcral se apoderó de ambos bandos. ¿Muerto? ¿El relámpago amarillo? J.E. La lengua de Orochimaru se movía como una serpiente mientras reía fríamente. ¿Intentar ocultarle esto a ese chico? Inútil. Tras observar y recolectar muestras durante algún tiempo, Orochimaru descubrió aproximadamente el alcance de la omnisciencia de Yagura. Él estaba al tanto de los acontecimientos que iban a suceder, como la furia del Kyuubi y la muerte de Minato en el proceso. Pero él no sabía lo que iba a pasar. Sí, parecía una tautología. Pero así es exactamente cómo funcionaba. No sabía que Hiruzen vendría a enfrentarlo. No sabía que el Raikage y el Mizukage lanzarían un ataque conjunto en medio del caos. No sabía dónde estaba Orochimaru en realidad. Mi viejo y tonto profesor. Orochimaru se quitó la capucha y se reveló por completo ante los shinobi de Konoha, mirando a Hiruzen con burla. El cuarto Hokage, en quien depositaste tus esperanzas, se ha ido en la cima de su carrera. ¡Qué lástima! Fue una declaración. Ahora estaba del lado de Kirigakure. Sus lazos con Konoha se habían roto. Yagura sonrió, satisfecha. El rostro de Hiruzen se puso morado de rabia. Un miembro de los legendarios Sannin acababa de aliarse públicamente con el enemigo. La moral de los shinobi de Konoha, ya de por sí frágil, flaqueó peligrosamente. ¿Lord Cuarto realmente se ha ido? De ninguna manera. Ese es el destello amarillo. Pero si realmente se trata del destello amarillo. Bien. Hiruzen se obligó a calmarse y gritó para acabar con el pánico. Orochimaru. No grites así, Hokage. Yagura dio un paso al frente con naturalidad y protegió a Orochimaru con una mano. Ahora es mío. Siempre fue extremadamente protector. Del mismo modo que protegió a Mangetsu y a los demás que crió en la aldea, trató a Akatsuki, Sasori y Orochimaru de la misma manera. Orochimaru miró a Yagura, sintiendo un placer silencioso al ver cómo el rostro de Hiruzen se contraía de emoción. Mi querido alumno, ¿hasta qué punto has caído, necesitando la protección del malcriado Mizukage? Pero ahora el enemigo había tomado el control de la narrativa, y la propia red de inteligencia de Konoha bien podría ser un colador. No hay más palabras. Shinobi de Konoha. Luchad por nuestra aldea. Nuestro hogar queda atrás, expulsad al enemigo. Hiruzen sostenía un shuriken enorme, del tamaño de un hombre. Jutsu de clones de shuriken de sombra. Disparó en dirección a Yagura y Orochimaru. Con un destello de chakra, docenas de shurikens gigantes surcaron el aire. Acababa de romper un vínculo que había durado décadas. Pero una parte aún permanecía. Orochimaru preguntó, no necesitas mi ayuda, ¿verdad? No. Yagura chasqueó los dedos y una pared de coral surgió, interceptando el shuriken de sombra.
pero si te aburres, ve a buscar el pergamino de los sellos a Konoha por mí. El pergamino del jutsu prohibido, Orochimaru lo estudió hace mucho tiempo. Una tarea. Un gesto. Una forma de evitarle la batalla que se avecina. Aunque acababa de declarar su lealtad, y solo de palabra. Si Hiruzen decidiera apuñalar a Yagura por la espalda ahora, estaría encantado. Muy bien. La lengua de Orochimaru rozó casi su frente, visiblemente fascinado. Lentamente se hundió en la tierra. La técnica era el mismo jutsu de estilo tierra que Hiruzen acababa de usar para cavar bajo tierra. Al ver desaparecer a Orochimaru, Hiruzen no pudo evitar gritar. Y ni se te ocurra pensarlo. Esas son mis palabras, viejo. Yagura atravesó el coral y lanzó shurikens como un rayo. En un abrir y cerrar de ojos, acortó la distancia que los separaba, cortando con una hoja de agua el último shuriken gigante que Hiruzen Sarutobi tenía en la mano. Yo soy tu oponente, Hokage. Pero Hiruzen ya había comenzado a realizar sellos con las manos. En el momento en que Yagura atacó, activó un jutsu de elemento tierra. Estilo terrestre, proyectil del dragón de tierra. Junto a Hiruzen, un dragón hecho de barro endurecido emergió del suelo, escupiendo una lluvia de proyectiles de tierra contra Yagura a quemarropa. No hubo tiempo para esquivar. Yagura respondió formando una nueva capa de armadura de coral a su alrededor, reforzándola con su defensa de coral preexistente para absorber el impacto de la explosión. Más al estilo de la tierra. Hokage, tal vez deberías charlar un rato con Onoki. Quizás te gustaría tomar prestado el asiento del Tsuchikage por unos días. El temperamento de Onoki es incluso peor que el mío. Hiruzen no pudo evitar pensar con amargura. Había ganado la guerra y, sin embargo, la gente esperaba que se hiciera a un lado. Mientras tanto, el tercer Tsuchikage había perdido la guerra y vaciado sus arcas, pero aún así se aferraba obstinadamente al poder. Estilo de fuego, técnica de fuego del dragón. Llamas incandescentes envolvieron las balas de barro mientras avanzaban en espiral, rugiendo hacia Yagura en un torrente llameante. Estilo relámpago y agua, proyectil de dragón gemelo. Yagura no dudó. Era perfectamente capaz de canalizar dos naturalezas de chakra simultáneamente. Su control del chakra era tan refinado que ni siquiera tenía que preocuparse por la resistencia. Un enorme dragón de 2 cabezas, del doble del tamaño de las llamas de Hiruzen, cargó hacia adelante para hacer frente al ataque de frente. A continuación, se produjo una explosión de energía. El humo negro de la explosión se mezcló con el vapor blanco que se elevaba del agua evaporada y la tierra quemada. El agua neutraliza el fuego. El rayo conquista la tierra. Y con una fuerza de chakra abrumadora y superpuesta, el dragón de agua y rayo atravesó las llamas, aullando mientras cargaba directamente hacia Hiruzen. Extendido. Hiruzen gritó la orden, y los shinobi de Konoha que lo rodeaban se dispersaron de inmediato. Él también saltó fuera de la zona de la explosión. Yagura, al ver el movimiento, dio sus propias órdenes. Yo me encargaré del tercer Hokage. Kawaya, Utakata, ustedes dos liderarán la fuerza principal contra Konoha. Utakata, transfórmate en tu forma de bestia con cola si es necesario. Los ojos de Kawaya se abrieron de par en par por la sorpresa. Recibir órdenes era algo poco común para él. ¡Guau! Eso es. Voy a traerlos de vuelta a todos. Utakata se apartó discretamente del hombre parlanchín y saludó cortésmente a Yagura. Entendido, Mizukage-sama. Saiken, alalalala Utakata, hoy vamos a darles una agradable sorpresa a los humanos de Isobu. Utakata, extraordinariamente entusiasta, respondió con firmeza, sí. No decepcionaremos al Mizukage. Saiken, espera. Utakata, y por supuesto, gracias también, Saiken-sensei. No habría podido hacerlo sin su guía. Un retorcido manto de chakra de color rojo sangre cubría el cuerpo de Utakata. Se dio la vuelta e hizo un gesto rápido a los shinobi de Kirigakure para que lo siguieran. El cuerpo del Jinchuriki de las 6 colas se estiró y contorsionó con facilidad, avanzando hacia las filas de Konoha como una serpiente que ataca a su presa. Mientras tanto, Orochimaru ya había desaparecido bajo tierra. Hiruzen frunció el ceño ante la maniobra aparentemente imprudente de Yagura. ¿De verdad va a dejar que alguien como él quede en libertad, Mizukage? Mi Kirigakure no es como tu Konoha, bendecida con prosperidad y linajes talentosos. Valoro cada cualidad que poseo. Yagura soltó una risita. Si alguien es útil, se le despide. Si aún está vivo, debería aportar algo. Incluso Orochimaru tiene algo valioso que ofrecer. Blandió su espada hacia Hiruzen antes de apuntarla lentamente hacia el suelo. A diferencia de Konoha, donde incluso en tiempos de crisis, todavía hay gente escondida en las sombras, esperando. Capítulo 218. El tema ahora era Danzou y su organización, la raíz del problema. Desde el alboroto del zorro de 9 colas, ha transcurrido un tiempo considerable. Los ninjas comunes, al carecer de fuerza o influencia política, fueron en gran medida ignorados en los planes más amplios. Toda la responsabilidad recayó sobre Hiruzen Sarutobi y los Zanbu bajo su mando. Todavía no ha tenido tiempo de contabilizar las bajas en su facción, pero la cifra ciertamente no fue pequeña. Danzado. No me digas que mientras el zorro de 9 colas causaba estragos en la superficie, tú seguías profundamente dormido en tu base subterránea, ajeno al caos de arriba. Yagura hizo girar lentamente la espada de agua en su mano, con la mirada fija en su oponente. El tercer Hokage. Tras la derrota del tercer Kazekage y el tercer Raikage, solo quedaba el tercer Tsuchikage. Después de vencer a Hiruzen Sarutobi, podía decir que se había enfrentado a todos los terceros Hokage del mundo ninja. Y puesto que Orochimaru dijo que no le importaba. Así que quizás Yagura podría dejar atrás a Hiruzen Sarutobi, para siempre. Una espada voladora salió disparada hacia adelante cuando Yagura cargó directamente contra él. Volar con la técnica de liberación de viento es similar al vuelo con la técnica de liberación magnética del tercer Kazekage. No podía bajar la guardia. Hiruzen Sarutobi consideraba al joven Mizukage un verdadero enemigo. En lugar de precipitarse al enfrentamiento directo, esquivó la veloz espada de Yagura con movimientos ágiles, perfeccionados durante décadas de experiencia. El combate aéreo favorecía a Yagura, ya que podía atacar desde arriba con facilidad. Para Hiruzen, luchar desde arriba era mucho más difícil. Pero esas décadas de intuición en el campo de batalla le permitieron eliminar gradualmente esa desventaja.
Aprovechando el momento, Hiruzen esquivó, giró y asestó un codazo en el brazo extendido de Yagura antes de que éste pudiera retraerlo. Esta no era la versión envejecida de Hiruzen de Konoha Crush. Aunque ya había pasado su mejor momento, aún no había decaído mucho. Rápidamente, una barrera de coral comenzó a extenderse por el brazo capturado de Yagura. Los años de experiencia en combate le habían otorgado a Hiruzen una fuerza inmensa. Inmediatamente abandonó cualquier intento de aprovechar su ventaja en el taijutsu de corta distancia. El mundo cambió para Yagura. Antes de que pudiera recuperarse, Hiruzen lo lanzó por los aires. Si hubiera sido más lento, el coral se habría extendido al cuerpo de Hiruzen, invirtiendo por completo sus posiciones. Estilo de fuego, proyectil de llamas de dragón de fuego. Gracias al jutsu de liberación de viento de Yagura, se formó una corriente en el aire, perfectamente alineada con su trayectoria aérea. El viento avivó las llamas, mientras el dragón de fuego se elevaba, Hiruzen lo siguió, persiguiendo a Yagura por el cielo. Rodeado de llamas. El chakra del agua surgió a la superficie del cuerpo de Yagura, reforzando su armadura de coral para resistir el calor abrasador. Entrecerró los ojos. Las llamas se acercaban a una intensidad incandescente, e incluso sus defensas reforzadas comenzaban a debilitarse. Impactante. El Hokage realmente se especializó en el estilo de fuego. De entre todos los Hokage, Hiruzen fue el único que le permaneció verdaderamente leal. Incluso Danzo sabía que el estilo fuego no tenía futuro para un Hokage, lo había abandonado en favor del elemento viento. ¿Pero enfrentarme en chakra y ninjutsu? Eso no es una apuesta inteligente. Este tipo de estilo de fuego no causó daños reales. Yagura ni siquiera se molestó en usar la técnica del espejo de agua para contraatacar, habría sido un desperdicio de chakra. Estilo de agua, muro de agua. La defensa acuática más básica y práctica extinguió la cabeza llameante del dragón. El agua se agitó a su alrededor y se derrumbó como una represa que se rompe. El dragón de fuego de Hiruzen se dispersó y murió como una polilla en la llama. Con los ninjas de la niebla ya evacuados, Yagura no dudó en usar un jutsu a gran escala. Una ola de agua se precipitó hacia Sarutobi. Estilo tierra, muro estilo tierra. Se alzó un enorme muro de tierra, pero el ataque era demasiado amplio, no había espacio para esquivar ni a la izquierda ni a la derecha. Hiruzen saltó por encima del muro recién formado. En términos de afinidad elemental, la tierra supera al agua. Pero no cuando el caudal de agua entrante es de esta magnitud. La base de su muro quedó destruida por una segunda oleada de la inundación. Hacía poco que había terminado de luchar contra el zorro de 9 colas. Y ahora, otra bestia con cola. Hiruzen mantuvo la calma. Al menos había logrado detener a las fuerzas de Kirigakure allí, antes de que pudieran adentrarse más en Konoha. Si hubieran avanzado más, las consecuencias habrían sido inimaginables. Estornudar. 2 chorros de agua surcaron el aire. Golpearon con precisión el muro que se derrumbaba, desestabilizando a Hiruzen. Debajo había ahora un vasto lago, ya no había espacio para una respuesta al estilo de la tierra. No le quedó más remedio que saltar por encima de las rocas y los escombros que caían. Y este era el terreno natural de Yagura, el agua. Yagura se acercó, aterrizando también sobre las rocas que caían. Se miraron fijamente desde la distancia, el peligro se palpaba entre ellos. Hiruzen formó otro sello de estilo de fuego, escupiendo una serie de proyectiles de fuego comprimido. Uno de ellos impactó contra una roca en el aire, quemándola por completo. Luego, liberó chakra de sus pies y se escondió detrás de otra roca. A Yagura se le ocurrió una idea brillante. Se giró y pateó una roca con fuerza hacia atrás, justo cuando otro proyectil de fuego estaba a punto de impactar. Inmediatamente formó placas de estilo de agua y utilizó agua a presión para cortar en pedazos las rocas que caían a su alrededor. Toc. 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 Se movía con agilidad, corriendo y saltando por el campo rocoso. Sus piernas fuertes y compactas lo impulsaban hacia Hiruzen, cada patada reforzada con chakra. Utilizó los restos del accidente para bloquear las balas y transformarlas en proyectiles. Cada piedra que caía era lanzada como un meteorito hacia el Hokage. La velocidad y frecuencia de los ataques de fuego de Hiruzen no podían seguirle el ritmo. Mientras observaba la lluvia de meteoritos caer, murmuró. Este es el poder de un Jinchuriki. Lanzando piedras con tanta facilidad, ¿era realmente el Mizukage o el Raikage disfrazado? Auge. La primera piedra dio en el blanco, seguida por las demás. Hiruzen fue engullido por la presa. Una cuchilla abrió la herida, cortando con rápidos destellos de luz. El clon terrestre de Hiruzen fue destruido junto con los escombros. Yagura aterrizó en la superficie del agua y rápidamente examinó los alrededores, pero Hiruzen Sarutobi no estaba por ninguna parte. Con semejante densidad de ataques, incluso un Chunin podría esquivarlos. Ni hablar del Hokage. Había muchas piedras caídas que podíamos usar para escondernos detrás. Pero el instinto de Yagura le decía que Hiruzen no estaría en ninguno de esos lugares obvios. Así que la única posibilidad era, abajo. La tierra bajo el agua tembló violentamente. Una montaña escarpada emergió de las profundidades del lago. Yagura retrocedió rápidamente, aturdida por el osado contraataque de Hiruzen. Realmente se escondía bajo el agua. Y este era su campo de batalla. Si hubiera sido un instante más rápido y hubiera sellado la zona subacuática con el dominio del agua demoníaca, Hiruzen se habría enterrado vivo. Pero al final, fue Hiruzen quien demostró ser el más decisivo y el más astuto. El salto de Yagura careció de fuerza. La montaña se elevó más rápido. La afilada estaca lo golpeó con brutalidad. Ante la fuerza bruta de la tierra, incluso el coral era tan frágil como el papel. El impacto contundente le atravesó el cuerpo y alcanzó a Yagura en el pecho. La repentina presión le dejó sin aliento. Por un segundo, su visión se nubló. Un brazo de chakra se extendió desde su cuerpo, presionó contra la cima y la apartó usando el retroceso. La montaña de piedra permanecía inmóvil. Buen esquive, murmuró Hiruzen, alzando la vista. No tenía sentido seguir malgastando chakra. Ahora lo entendía. Una sombra del agua que sobresalía en ataque, velocidad, ninjutsu e incluso defensa. Creo que no tienes debilidades, pero eso no es posible. Las enormes piedras cayeron al suelo. Yagura bajó su barrera de agua y blandió sus 3 colas, barriendo el agua y el humo a su alrededor. Había entrado en el modo chakra de bestia con cola. Sus ojos morados ahora mostraban un brillo bestial, y su cuerpo se giró hacia Hiruzen.
Con un movimiento rápido, su cuchilla de agua cortó una roca gigante a su paso, y la afilada hoja la hizo añicos por completo. A través de la estrecha abertura, volvieron a verse. Ahora estaba recurriendo al poder de la bestia con cola. Las cosas estaban a punto de ponerse serias. Justo lo que Hiruzen quería. Él ya lo sabía, si se tratara de una competición de chakra o ninjutsu, probablemente no ganaría. Parte ninja, técnica de invocación. Hiruzen golpeó el suelo con la palma de la mano, invocando a su fiel compañero, Enma. Enma llegó en forma de bastón, aterrizando directamente en las manos de Hiruzen. Con un peso familiar en su mano, Hiruzen hizo girar hábilmente el bastón y lo apuntó directamente hacia Yagura. Enma. Parece que te voy a necesitar otra vez esta noche. Un par de ojos aparecieron cerca de la punta del bastón. ¿Qué va a pasar esta noche? No hay tiempo para explicaciones. Enma no se quejaba, estaba genuinamente preocupado por Konoha. Al percibir la urgencia en la voz de Hiruzen, asintió gravemente. Comprendido. Un bastón, Yagura observó el arma, que imitaba el bastón dorado de Sanbukon. Curioso, pues su predecesor también había empuñado una. Aquel bastón con flores verdes había sido transmitido a Karatachi Natsuko. Nunca llegó a manos de Yagura. No es que necesitara más de eso. Yagura extendió la palma de la mano, desatando una ráfaga de agua pesada. Pero Enma no esperó órdenes. Actuando por su cuenta, se encogió justo a tiempo para esquivar el rayo, una explosión lo suficientemente potente como para perforar incluso su cuerpo de adamantio. Hiruzen Sarutobi saltó por los aires impulsado por el bastón extendido de Enma. Al mismo tiempo, Enma se encogió hasta su tamaño normal en la mano de su amo, giró en el aire y se lanzó hacia abajo, apuntando directamente a Yagura. Yagura lo esquivó con facilidad una vez más. Esta vez, habiendo aprendido de su último intercambio de golpes, no perdió ni un segundo y lanzó inmediatamente un chorro de agua pesada directamente hacia Hiruzen en pleno vuelo. Enma retrocedió de nuevo, cargando a Hiruzen, quien aún sostenía el extremo del bastón. El otro extremo del bastón cayó al suelo justo al lado de Yagura. Su longitud podía modificarse a voluntad, y la sincronización de las transformaciones era sencillamente perfecta, increíblemente precisa. Enma no dependía únicamente de las órdenes de Hiruzen. Podía evaluar el campo de batalla por sí mismo, y Hiruzen, a su vez, podía seguir las decisiones independientes de Enma sin dudarlo. Tras décadas trabajando juntos, su coordinación era impecable. Aún así, Yagura recibió un golpe en el estómago por la repentina extensión del bastón. Gimió de dolor y saltó hacia atrás para aumentar la distancia. ¡Qué fastidio!, murmuró, retrocediendo mientras hacía sellos con las manos. Técnica de clonación mediante espejo de agua. 4 clones de agua saltaron, desviándose de la trayectoria del ataque anterior. Yagura extendió ambas manos hacia adelante. Detrás de él, sus colas se movieron por encima de su cabeza, uniendo sus brazos en una convergencia de chakra de 3 puntos. Bihudama. La expresión de Hiruzen se ensombreció en el momento en que sintió esas 5 esferas de chakra que se expandían rápidamente. Así es. 5. Cada Yagura, perfectamente sincronizado, estaba reuniendo chakra para desatar la técnica definitiva de la bestia con cola, el Bihudama. Y todos estaban orientados hacia el oeste. Nos dirigimos hacia Konoha. El objetivo de Yagura no era el ágil Sarutobi, que corría como un mono, sino la propia aldea de Konoha. Al comprender las verdaderas intenciones de Yagura, el rostro de Hiruzen se contrajo de furia. Mizukage, tú. Pero Yagura lo ignoró, completamente concentrado en completar la técnica. Enma. Destíralo. Sujetando el bastón extensible, Hiruzen lo balanceó desde el clon situado más a la izquierda, describiendo un amplio arco horizontal hacia la derecha. Espejo de agua, reflejo. En el instante en que el bastón golpeó al primer clon, Yagura se disolvió en agua, cancelando la formación del Bihudama. Pero, en ese mismo instante, surgió un bastón idéntico, un reflejo del de Enma, que chocó con el suyo. ¿Qué tipo de técnica es esa? ¿Estás usando la misma fuerza que yo? No había tiempo para pensar. Los Bihudamas estaban casi listos. Hiruzen no podía permitir que los lanzaran, y menos hacia Konoha. Sin dudarlo, llamó a Enma y comenzó a formar sellos con las manos. 4 clones de sombra se separaron de él al aterrizar, colocándose justo delante de los Yaguras. Mizukage. Protegeré a la gente de Konoha, su seguridad es mi deber. Yagura se burló, sin intentar ocultar su desdén. No protegerás nada. Los Bihudamas estaban a segundos de ser disparados. Desesperado, Hiruzen actuó. Él y cada uno de sus 4 clones formaron diferentes sellos manuales, utilizando diferentes naturalezas de chakra. Cada clon utilizaba un elemento diferente. 5 elementos, la gran presa. Viento. Fuego. Rayo. Agua. Tierra. 5 jutsus elementales aparecieron simultáneamente, convergiendo hacia los Yaguras. El Yagura del extremo izquierdo ya había regresado al agua. Los 4 clones de espejo de agua restantes se enfrentaron al ataque de 5 naturalezas. Todas eran reflejos. Todas clones de espejos de agua. Ya lo esperábamos. Detrás de Hiruzen, el verdadero Yagura emergió de un charco en el suelo. Con un chasquido de dedos, el agua se transformó en una pequeña cuchilla que aterrizó con precisión en su mano. Atacó sin dudarlo. Espejo de agua, recuento completo. Los 5 jutsus elementales fueron copiados e inmediatamente devueltos, avanzando hacia Hiruzen. Fin del video.